that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. Boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras. Una noche más en vuestro programa de balonmano, donde hoy vamos a tener un programa completísimo, muy completo. Volvemos con más fuerza que nunca con las clasificaciones, tanto de nuestros equipos de nacional como competición doméstica. Sorteo de grupos del CESA 2022 el pasado lunes. Hemos tenido torneos de selecciones también este fin de semana. Este año tocó Sarria y Láncara y otro torneo en Aguarda. Agradecer a los dos ayuntamientos siempre ayudándonos a promocionar nuestro deporte, sobre todo también en Sarria y Láncara, lugares que no hay balonmano y que es responsabilidad directa de esta federación promocionar este deporte en esas zonas. También, por supuesto, Mundial de España, Main Round para nuestras guerreras. Para nosotros, por supuestísimo, las guerreras de Alicia Fernández. No nos olvidamos de la Copa Diputación de ayer, donde siempre la Diputación de Orense está presente y nos ayuda en todo lo que conlleva este torneo. Tenemos tertulia, como siempre, y gran entrevista, la del día de hoy. Y, por supuesto, también tenemos con nosotros a María Fresco. María, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues sí, como dices, vaya fin de semana y vaya puente cargado de balonmano. Si es que no podíamos tener más selecciones, Copas Diputación, Mundial, es que estamos a tope. Sí, la verdad que sí, es el momento de que aparezcan estos torneos también de Navidad para intentar preparar el CESA y como siempre, en estas fechas también la Copa Diputación de Orense. Y nada, ya estamos pensando en enero. Enero está ahí y el CESA ya está a punto de llegar. Pues sí, estamos pensando en el CESA, pero también hay competiciones de clubs y hoy vamos a volver a hacer esos análisis, en este caso vamos a hacer pues una pequeñita revisión de cómo están las clasificaciones a estas alturas. Así que, Nacho, ¿qué te parece si empezamos? Fantástico. Pues vamos a empezar por las categorías nacionales, así que toca hablar de la Sobal y no podemos decir otra cosa que no sea vaya inicio de temporada está haciendo el Frigoríficos do Morrazo Club Balomán Cangas. Quinta posición y 16 puntos justo terminada la primera vuelta de la competición. La mitad de la tabla está muy reñida, no está ninguna plaza asegurada, así que vamos Cangas y vamos con todo a hacer una segunda vuelta de ensueño. En la Liga Guerreras Iberdrola, María, por motivos obvios del Mundial, no hemos tenido jornada, pero sí es importante que digamos la posición en la que se encuentran nuestros equipos gallegos. Atlético Guardés en la sexta plaza con 11 puntos y Conserva Sorbe, Rubensa, Balomán Porriño en la 10ª plaza. Se encuentran con 6 puntos. Los dos con un partido menos en esta competición. Van 10 jornadas de las 26. Seguimos con la División de Honor Plata masculina. Ya ha pasado el Ecuador de la competición, el Cisne Colegio Los Sauces sigue liderando. Y como dicen ellos, los músicos no paran de tocar. ¿Y cómo tocan? El Acanor Novas Balinos coge impulso tras la última jornada disputada y se planta en la 3ª posición con 10 puntos. Para terminar, tenemos a la Sociedad Deportiva Teucro cerrando la clasificación y a la que le enviamos mucho ánimo, que seguro están por venir cosas positivas. En la División de Honor Plata femenina, 12 jornadas disputadas. Rubensa, Balomán Porriño está en la segunda plaza a solo 3 puntos de Oviedo. AD Carballal, séptimas con 11 puntos en la parte media de la tabla. 9ª posición para Balonmano Sai Plas Cañiza. Tenemos que bajar a la 12ª posición para encontrar a Sarro de Vigo con 6 puntos. 12 jornadas de 26, aún queda tiempo para mejorar, que las nuestras mejoren en estas competiciones. Sí es cierto que hay este fin de semana derbi en Candeán, Carballal, Balonmán Porriño a las 8 y espero que no os lo perdáis.
Y terminamos este bloque hablando de la Primera Nacional masculina, que tras disputarse la jornada número 11, el Disciclín Balonmano Lalín sigue líder, pero no puede perder la vista de lo que le viene detrás en la tabla, porque el Siria y los canarios están apretando fuerte en la lucha por el liderazgo. Una mitad de tabla muy reñida, como nos tienen acostumbrados todos los años. En la zona de descenso encontramos a un gallego, el Balonmano Chapela, en la pelea con un canario, así que mucha fuerza y mucho ánimo a todos. Y antes de terminar este análisis nacional, recordaros que este sábado a las 7 en el Rosal tenemos derbi gallego de División de Honor Plata entre la Canor Novas Barinós y el Cisne Colegio Los Sauces. Bueno, y María, seguimos en esta nueva sección que creamos recientemente para pillarnos en los pabellones a ver cuánto sabemos de reglamento. Y ya nos toca y ya pasamos con el Ti que sabes de nuestra gran Patri Rivas. I wish that I could fly into the sky so very high. Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras. Estamos aquí de novo, esta vez no pabillón da Bombonera, cun novo exame sobre as regras do balonmán. O reto de hoxe ven da man da nosa árbitra Katia Dao. Sabedes que significa? Son dobles. Dobles realizas cando pois colles o balón, botas e volves a coller o balón. Que o xogador fixo dobles. Facer dobles significa perder o balón da man, e coller dúas veces, botar dúas veces, entonces iso son dobles. Pois que o xogador fai dobles. Significa que o xogador bota e colle o balón dúas veces, e non se pode, co cal é unha infracción disciplinaria. Dobles, que non podes botar dos veces. Dobles. Botas, agarras e botas. Unha semana máis, un 10 para os nosos aficionados. Imos ver a resposta correcta. Esa forma significa dobles. Es una infracción que comete el jugador al botar, coger el balón y volver a botar. Ata aquí chegamos hoxe, pero estade atentos e atentas porque temos moitas máis preguntas para vos. Vémonos nas pistas. Pues una semana más que hay que estar atentos en las pistas a ver si nos pilla Patri Rivas desprevenidos, no vaya a ser, Nacho. Sí, la verdad que sí, ¿eh? El tema de dobles lo tenemos controlado, ¿no? A medida que avance la temporada, pues posiblemente se complique un poco más, pero lo de dobles lo tenemos muy controlado, María. Pues sí, y nosotros vamos a seguir con los análisis y ahora vamos a hablar de nuestras categorías, de las autonómicas. Pues vamos a comenzar por los más pequeños, por la categoría infantil masculina, una de las que cuenta con más equipos inscritos en nuestra comunidad. La Liga Oro con grupo único aún en fase de arranque y como podemos ver, aunque haya líder, los triples empates que le siguen aún no nos dejan ver con claridad cómo se va a desarrollar la competición. En la Liga Plata, 3 grupos a punto de comenzar la segunda vuelta, clasificaciones muy ajustadas donde todo puede pasar, aunque vemos que en el grupo C la Sociedad Deportiva Teucro Frigoríficos Moldes se va distanciando de sus rivales. Pasamos ya a infantil femenina, en Liga Oro. Solo 5 jornadas disputadas, dura pelea entre las 3 primeras posiciones, entre Balonmano Porriño, A de Carballal y SAR Rodavigo A. En la Liga Plata, 2 grupos, donde están las líderes, en uno de ellos, Punta del Este, Siria B, y en el B, Javichu, Publicidade, EDM, Caselas. Seguimos con las cadetes masculino, que al igual que la infantil, arrasa en inscripciones de competición. La Liga Oro, liderada por el UP Informática Lalín,
muy seguido del Pizzería Barato Luceros y sin la tranquilidad de ver que lo que viene detrás está pisándole los talones. En la Liga Plata nos encontramos otros 3 grupos donde en todos la situación es muy similar a la Liga Oro. Los líderes no tienen nada asegurado y las mitades de tabla están dejándonos ver que esta competición va a ser reñida hasta el final. Pasamos cadete femenina, en Liga Oro, Salón Avilés, Balonmán Cangas y Dispesfra, Rasoeiro Balonmano encabezan la clasificación con 10 puntos en 5 jornadas, pleno de victorias, líderes sólidos hasta el momento. Categoría muy igualada en los 4 primeros puestos. En Liga Plata, 2 grupos en plata. Óptica Estudios Balonmán Cangas encabeza la clasificación, seguido muy de cerca por V Lavadores Vigo. Y en el grupo B, Balonmán Brigantium Unitec lidera con 11 puntos. Los mayores de nuestra base, los juveniles, están a punto de llegar al Ecuador de la competición en su Liga Oro. Hablamos de masculino, por supuesto. Liga liderada por el Cisne Colegio Los Sauces y seguidos de cerquita con solo 2 puntos menos por el Luceros. El TUI, tercer clasificado con 8 puntos, cuenta con un partido menos, que de conseguir la victoria lo metería de lleno en la lucha por el liderazgo. En la Liga Plata ya están entrando en la recta final de esta primera fase. El grupo A, liderado por Carpintería Harlalín, se ven un poquito más claros los 3 primeros puestos. Y en el grupo B auguramos un final reñido donde seguro habrá más de una sorpresa. Juvenil femenina, en Liga Oro, 6 jornadas disputadas. Balonmano Porriño A encabeza la clasificación, aunque seguido muy de cerca por Vitalden Balonmán Cangas. 6 jornadas de 18, queda mucho en competición para arreglar todos estos errores que han surgido hasta el día de hoy. En la Liga Plata, grupo único, lidera Coret y Lalín, pleno de victorias. 7 jornadas, 14 puntos, seguido por De Pueblo, Carnicería, Balonmán Pabellón. Damos paso a los más mayores, donde en la segunda autonómica masculina esta jornada tuvo alguna que otra sorpresa y deja la clasificación tal y como vemos en pantalla. El Rasoeiro asume el liderato tras la derrota del Luceros frente al Ribadosar. Y qué emocionante este triple empate de la tercera a la quinta posición. Una segunda autonómica que rebosa emoción y máxima igualdad. En primera autonómica femenina, 2 grupos en esta categoría. CDC Lavadores Vigo lidera el grupo A, seguido de Carballal, y Asmu Balmeaño lidera el grupo B, donde tenemos igualdad máxima en los puestos del segundo al cuarto, entre Calvo Siria, De Pueblo Carnicería Balonmán Pabellón y Forbe Reconquista de Vigo. 8 jornadas disputadas en esta fase previa, casi en el ecuador de la competición, María. Y para terminar con el análisis de nuestras categorías, pasamos a la primera autonómica masculina, donde vemos colíderes con 16 puntos a 2 equipos que el año pasado ya estuvieron luchando por una plata en las fases de ascenso a Primera Nacional. Lavadores, equipo descendido de la categoría citada con anterioridad, busca su vuelta y no se descuelga de los puestos altos de la tabla. Y bueno, también nos encontramos máxima igualdad en la zona baja, donde aún está todo por decidir en las 13 jornadas restantes. Así que hasta aquí llegamos con los análisis, Nacho. ¿Cómo están las ligas? Sí, la verdad que sí, cada vez más interesantes, aunque claro, como bien decimos, está empezando todo y a medida que vaya avanzando la competición, más interesante se va a poner. Siempre sucede lo mismo. Pues sí. Y bueno, ahora que nos toca, si es que un de vuelta media sin tertulia no es de vuelta media. Así que creo que hoy tienes ahí algo preparado, algo muy interesante, Nacho. Sí, la verdad que sí. Aparte, cuando hablamos de salud es algo muy importante para nuestros jugadores y sobre todo pues para los jugadores que realmente que tengan el mayor futuro posible. Y la prevención de lesiones, en este caso, es fundamental. Pues entonces yo me voy un ratito y te dejo a ti con la tertulia. Nos vemos después. Pues como bien ya adelantábamos antes María y yo, seguimos en nuestro programa con la línea
de tertulias y de temas interesantes en este momento del programa. En este caso, la salud del deportista, algo fundamental para conseguir un rendimiento óptimo. Recientemente, un proyecto de la Federación Gallega de Balonmano en cuanto a prevención de lesiones se presentaba en sociedad con los servicios médicos de nuestra federación. Y hoy, pues, queremos darle continuidad en nuestro programa con sus protagonistas. Y ya vamos saludando a los tertulianos. En primer lugar, Fernando Mosquera, vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano y jefe de los servicios médicos de la Federación. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también con nosotros a Irene Montero, fisioterapeuta y entrenadora personal. Buenas noches, Irene. Hola, Nacho, buenas noches. Buenas noches. Marga Sobrido también estará con nosotros, experta en medicina deportiva y con años de experiencia en varios deportes y más concretamente pues en el nuestro, ¿no, Marga? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad, el tema, ya hiciéramos aquella presentación, pero el tema es de los importantes donde los haya realmente, ¿no? La responsabilidad mayúscula que tenemos entre las manos de la salud de los deportistas y sobre todo la idea de que este proyecto no quede en una mera presentación y como ya hemos hecho en nuestro canal y queremos seguir pues generando unas buenas dinámicas en torno a este tema, ¿no? Y como ya sé que habéis hecho cositas desde aquella, Fernando, ya ha pasado algún tiempo, ¿no? Desde la presentación de aquel proyecto. Háblanos un poco de su evolución en el tiempo, en este tiempo. Bueno, efectivamente, este proyecto, como sabéis, había empezado a funcionar después del CESA de Cantabria. Fue un proyecto que coincidió justo con el COVID. Y entonces, bueno, pues entre los servicios médicos estaba Marga y Irene, pues hemos ideado esta idea de esta prevención, ¿no? Hicimos la presentación y hemos empezado a trabajar realmente y a funcionar con una serie, ya tenemos un vídeo que está en la plataforma nuestra y aparte hemos hecho una evaluación realmente con todas las selecciones, excepto la selección femenina, que juvenil, pero el resto de las selecciones hemos hecho en Mariña el pasado 12 de octubre una evaluación durante el fin de semana del estado realmente fisioterapéutico y realmente y médico y antropométrico realmente de los jugadores. Esto ha dado que hemos hecho un informe personal a cada uno de los jugadores que los han recibido los padres para ver qué es lo que habíamos encontrado realmente, ¿no? Hemos encontrado algunas cosas, pero bueno, lo más importante de todo, que es lo que Marga lo dice realmente, para no asustar a los padres, es que los jugadores todos de nuestras selecciones son sanos. Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos que prevenir realmente las lesiones, porque en algunos hemos comprobado que tienen algún déficit o alguna alteración que hay que corregir para el día de mañana no tener lesiones. Y yo creo que hemos dado unas recomendaciones que yo creo que esto es importante. Algunos ya han empezado a funcionar y bueno, también hemos inventado, ahora que os comenten realmente los fisioterapeutas del apartado de ellos. Sí, era lo que iba a preguntar, ¿no? A Irene y más a Marga, ¿no? Que hemos hecho ese trabajo exhaustivo en cuanto a informes pormenorizados y que, bueno, nos digáis un poquito qué conclusiones, ¿no? Hemos sacado en torno a estos informes, Irene. Buena pregunta. Pues la verdad es que nos hemos quedado... No nos ha parecido algo diferente a lo que esperábamos. Me explico. Cuando se nos ocurrió esta idea, realmente era porque nosotros estábamos viendo una serie de déficits. Y esto es lo que nos ha hecho la valoración, lo que nos hizo fue corroborar lo que nosotros pensábamos. Hay realmente una serie de déficits, sobre todo a nivel estabilidad de las articulaciones. Y luego hay unos cuantos que tienen escoliosis, asimetrías, que si se las deja y no se tratan, no se intenta corregir mediante ejercicio, pues a la larga, a medio largo plazo, más medio largo que largo plazo, acaba dando problemas. Y luego muy interesante todo el estudio que hicimos, hizo el podólogo, que nos dio aún más información de la cantidad de jugadores que necesitaban, ya fuese
trabajo a nivel ejercicio como una serie de plantillas, que mucho más quizás de lo que esperábamos, y eso nos anima aún más a trabajar en esta línea, ¿no? Marga. A ver, yo repito lo que dijo Fernando en una parte. Los chavales están perfectamente bien. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no la gente ya se empieza a volver un poco loca. Los informes que se dieron son como prevención, ¿vale? Encontramos unas carencias, como dice Irene, que muchas de ellas son muy básicas. No respiran. Toda la respiración es aquí arriba, no tienen una respiración profunda. No me asustes, no me asustes y no me digas que los jugadores no respiran, si no ya estoy yo pendiente. No respiran. No tienen equilibrio, no tienen coordinación y un montón de cosas más. Todo eso hay que corregirlo. Hay que enseñarles. Para eso hicimos el vídeo y tenemos que hacer más. Y para eso estamos trabajando con ellos en cada concentración de la selección. Se trabaja un ratito enseñándoles cómo se tiene que hacer, poco a poco. Nos está costando muchísimo trabajo, porque de verdad que es una descoordinación total la que tienen ellos en su cuerpo. Si les mandas levantar un brazo y una pierna, pon colchonetas, porque la mitad caen. Es que realmente es frustrante, ¿no? Tener que trabajar con esos críos desde un nivel tan bajo, cuando siendo jugadores, siendo deportistas, tendrían que tener un nivel muchísimo más alto. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que vamos a tener lesiones. Vamos a tener lesiones porque juegan 2 partidos y están con una sobrecarga brutal. ¿Por qué? Porque pisan mal, por 20.000 millones de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es el plan de prevención. Hay que ir inculcándoselo, pero hay que ir inculcándoselo también a los entrenadores, que ahí es donde estamos fallando. Los chavales sí tienen los ejercicios, pero los entrenadores se tienen que mentalizar de que no es llegar al pabellón, hacer un calentamiento y ponerse a jugar al balonmano. No, hay que llevar un trabajo paralelo de propiocepción, de coordinación, de trabajo motor, que nosotros se lo damos, pero tienen que hacer un trabajo paralelo. A ver, que no son 2 horas, son 10, 15 minutos todos los días que tengan entrenamiento. Y ese es nuestro objetivo. A ver si lo conseguimos. Sí, realmente, y también por poner ideas, pues imagino que también en este tipo de cursos que hacemos para entrenadores en la federación, pues también es importante, ¿no? Recrearnos un poquito en la parte de prevención tan importante, ¿no? Pero Fernando, yo, por seguir un poco el hilo, el feedback que tenemos con los clubs a día de hoy, que hablabais de un correo electrónico, que iban a fluir una serie de información, ¿cómo creéis que...? Realmente nos han llegado muy pocas consultas, no entendemos tampoco, ¿no entiendes? Es decir, el feedback, los jugadores realmente se les informa, sobre todo en los entrenamientos de la selección, de las lesiones que tiene, las probables lesiones que tiene. Ellas están haciendo un trabajo paralelo realmente con media hora en cada parte para ver cada día, para hacer una serie de ejercicios para prevención de esas lesiones. Es decir, nosotros hemos hecho un vídeo, pero vamos a pensar hacer más. Es decir, ese vídeo está para todos los clubs y todos los jugadores de Galicia. No solamente estamos pensando en la selección, malo sería si pensamos solamente en las selecciones gallegas, ¿no? Que al fin y al cabo realmente son la élite de nuestro balonmano, ¿no? En Galicia, sino que estamos pensando en todos los clubs, que los jugadores, que los entrenadores, los preparadores físicos vean esos vídeos realmente y en cualquier momento estamos dispuestos a asesorarles de algún problema. El problema que tenga un jugador no tiene por qué ser de la selección, sino que puede ser un jugador cualquiera. Oye, me pasa esto, bueno, hacer esto. Bueno, pues podemos hacer, ojalá pudiésemos llegar a todos los jugadores, pero es muy difícil. Pero claro, esto es una labor sobre todo de los entrenadores y de los preparadores físicos y yo creo que es una labor de todos realmente. Y sí, dime. Y por decir, a medio o corto plazo, ¿cuál es lo siguiente que tenemos pensado
¿En qué es lo que vamos a trabajar en lo siguiente a corto plazo? Irene. Los Pues yo calentamientos. quiero hacer hincapié en una cosita en referencia precisamente a eso. Hay que pensar que nosotros estamos trabajando ahora mismo con la selección y es la punta de la pirámide. Y pensar que la punta de la pirámide, que son a los que tenemos un acceso directo para darles todas las herramientas y todos los vídeos y explicarles todo, están es decir, tienen, como dice Marga, pues toda la coordinación, toda la parte respiratoria, toda la estabilidad, tal y como la tienen, imagínate cómo está lo de abajo. Marga. Entonces, nuestro objetivo... Perdón, no habías acabado. Perdón, Irene. No, claro, por eso nuestro objetivo, lo que queremos llegar es, a través de este pico, llegar a todo lo demás. Ya tenemos, nosotros tenemos una hoja de ruta con todo lo que queremos ir haciendo y los siguientes son toda la grabación de los siguientes vídeos que ya tenemos preparados. Continuar con nuestra labor en las concentraciones y después, ¿sí, Marga? Calentamientos. Sí, meternos en toda la parte de los calentamientos, porque esto es muy importante. Yo he visto calentar a clubes y selecciones y sinceramente yo como entrenadora, como preparador físico, aún así de otro deporte, pero soy preparadora física y fisioterapeuta, es que casi me duele. Porque veo que salen, es como el que sale en la Edad Media, el que sale a luchar sin armadura. Tú estamos, ¿qué haces? Calienta los hombros, calienta las caderas, calienta la estabilidad de tus tobillos, respira y luego te pones a correr, ¿no? Entonces, meternos, como dice Marga, en toda la parte de los calentamientos es como nuestra siguiente fase. De hecho, tenemos la reunión ya programada con los entrenadores para meternos en esa parte. Nosotros ya tenemos para hacer nuestra siguiente grabación de vídeos y esperemos que nuestro objetivo es meternos, como decías, en la parte de los entrenadores en escuela, digamos, meternos dentro de la escuela. Que esto que estamos nosotros haciendo sea algo que sea accesible a todos los entrenadores, que sea algo que todo entrenador que se haga entrenador sabe esto. Y todo aquel entrenador que quiera saberlo también puede saberlo. Ese es, digamos, lo que queremos conseguir. Marga, ¿cómo programáis el trabajo? ¿Tenéis una planificación ya anual bien marcada para los pasos que queréis desarrollar en esta temporada? Sí, hasta ejercicio por ejercicio. Todo controlado. Tenemos una hoja de ruta que hizo Irene y Irimia, que bueno, flipamos con la cantidad de trabajo que hay ahí metido. Pero todo, de nivel tal ejercicio, en esta posición, con el brazo para aquí, con el brazo para allá, todo, pum, 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 todo el año, así. También deciros que, bueno, se acerca el CESA, imagino que ya estáis planificando también el trabajo que vais a desarrollar allí, no me cabe duda porque ya habéis trabajado en Cantabria y evidentemente formáis un gran grupo. Decirme un poquito qué es lo importante durante el CESA, ¿no? De todo lo que estamos hablando en cuanto a prevención, ¿no? Porque además hay que darse cuenta de que son muchos partidos concentrados en pocos días, ¿no? Creo que está ahí la clave. Sí, ahí está la clave. Y por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer ahora con lo del calentamiento, la información que se le va a dar a los equipos técnicos no es exclusivamente del calentamiento, va a ser calentamiento y postpartido. En el momento en que el árbitro pita al final, tienen que saber exactamente lo que hay que hacer. Y dentro de eso, pues va a haber un trabajo específico, porque si ya jugando 2 partidos tenemos sobrecargas musculares que con 3 o 4 partidos terminan siendo una rotura de fibras, porque se hace una mala recuperación después de una serie de partidos, pues entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en eso, para que los críos no nos lleguen al hotel reventados. Perdona, Marga, nos escriben desde el canal, nos dicen dónde podemos ver ese vídeo de prevención de lesiones, porque en el canal de YouTube de la Federación no lo encontramos. Bueno, la explicación es la siguiente. La Federación Gallega tiene 2 canales, el canal de los directos, de los partidos y donde desarrollamos este programa, y a mayores tenemos un canal espectacular
de formación de YouTube, donde podéis entrar perfectamente. Y es un lugar de formación súper óptimo donde vais a encontrar, al igual que estos vídeos y los sucesivos que vayamos colgando, podéis encontrar perfectamente todas las normas de balonmano en vídeos explicadas, podéis encontrar perfectamente todos los cursos y las asignaturas de los entrenadores, que sería el canal de YouTube del área de formación de la Federación Gallega de Balonmano. Pues ahora que os explique Irene en qué consiste todo el trabajo de postpartido. Pues nuestro trabajo de postpartido tiene básicamente 3 partes. Una primera parte que es un trote, una carrera suavecita, continua. Lo ideal sería estar 10 minutos, pero le hemos puesto en 5 minutos por la premura que muchas veces se lleva a coger otra vez el autobús, porque bueno, los horarios están bastante limitados. Entonces serían 5 minutitos de trote. Después la segunda parte que correspondería a pasarse el rulo, es decir, el rodillo para hacer la liberación miofascial y los estiramientos. Y por último, lo que más les gusta a nuestros jugadores, que es el masaje con hielo. Eso yo sé, les encanta. No es broma, Fernando. Sí, Chisco con esta idea que lo empezamos a hacer en Cantabria, toda desesperado, porque gracias a Chisco hemos tenido el hielo, porque claro, en los pabellones no había, pero Chisco se ha movido de tal forma que todos los jugadores y las jugadoras tenían el hielo allí, era lo que más les gustaba. Al principio gritaban un poquito, pero la verdad es que nos ha funcionado. Hemos tenido pocas lesiones durante debido a eso, sí. Por eso queremos darle un paso más. Ya no solo es el masaje con hielo. Ahora vamos a hacer el trote, vamos a hacer la liberación, vamos a hacer esos estiramientos, que en total, si te pones a contar, en total van a ser alrededor de unos 15 minutitos, 10-15 minutitos de las 2 primeras partes, y los últimos minutos que son del masaje con hielo, que ya lo hacen en el vestuario. Y eso puede ser la diferencia. Pues dijisteis hay un tema también importante, nombrasteis a una persona como Chisco y yo quiero hacerle un guiño desde aquí también a Chisco por todo lo que trabaja a diario en el tema de logística, almacén y todo el trabajo que va a desarrollar también en el Campeonato de España, ¿no? Al final todos somos necesarios y esa parte también es muy, muy, muy importante. Bueno, pues nada más, vamos a estar muy pendientes de vosotros y de vosotras para intentar, bueno, tenemos una pregunta de Germán Cordero Verde. Perdón. ¿Qué opináis sobre las agresiones homófobas? A ver, no hay nada que opinar, es totalmente... Claro, preguntar... No. Eso sabemos que nosotros no está desde la federación, desde luego nunca lo hemos tenido, que nosotros sepamos. Es decir, nunca estamos a favor de esas cosas, está claro. Como dice Marga, lo que es la frase ya lo dice todo, supongo, ¿no? Digo que posiblemente, Germán, como la actualidad a día de hoy, yo hoy he visto la televisión y se han reproducido un montón de estas situaciones, pues es que yo no veo la tele, entonces no me entero. Yo no la vi, pero bueno, de todas formas, yo no estamos de acuerdo para nada. Es decir, no, claramente... En el momento que haya alguna cosa, la propia federación, eso nos ponemos, es decir, eso no está permitido, desde luego. En las agresiones... Pero estoy leyendo bien y es homófogas. Pues no lo entiendo. La verdad. Bueno, lo que os decía, vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagamos de aquí en adelante. Vamos a estar muy pendientes de vosotros y de vosotros ya en el trabajo a corto plazo en el CESA y agradeceros pues una vez más el trabajo que estáis realizando, que seguro que para el balonmano gallego es espectacular y también va a haber un antes y un después. Os agradezco de verdad que hayáis querido entrar con nosotros y ese proyecto que estáis trabajando tanto en él. Muchísimas gracias a los tres. Venga, buenas noches. A ti. Pues ya estoy aquí de nuevo, Nacho. Ahí estamos, otra tertulia más, María. Importantísimo el tema de prevención. Yo pienso que desde el área médica se está trabajando para mejorar eso y es algo muy, 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 muy interesante, ¿no? Pues sí, la verdad que yo
este ratito siempre que estoy al margen en la tertulia no dejo de aprender, ¿eh? Todos los de vuelta y media. Creo que ya estamos casi rumbo al CESA. Estamos, María, en un momento en el que ya estamos muy cerquita del CESA y ya estamos pendientes de que el 2 de enero ya viajamos para Murcia, para este campeonato tan importante de selecciones territoriales, el más importante de deporte base de nuestro país. Pues sí, y este lunes pasado hubo sorteo, así que Nacho, ¿qué te parece si conocemos a los rivales de nuestras selecciones en el CESA? Bueno, pues estaría bien, adelante. Pues la selección infantil masculina tendrá como rivales a Cataluña, Asturias y Euskadi. Infantil femenina, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, para las de Ana Alonso. Vamos a ver los rivales a los que se enfrentarán en cadete masculino, que son Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Grupazo. Ya pasamos a cadete femenina, María, Andalucía, Euskadi y Navarra. Y terminamos la sección masculina con los juveniles que se van a enfrentar a Madrid, Andalucía y Navarra. Y para las de Carla Abad, en juvenil femenina, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón. Pues así están encuadradas nuestras selecciones en el CESA de Mar Menor en Murcia, que se celebrará del 3 al 8 de enero. Así que, Nacho, nos toca pasar los Reyes en Murcia. Sí, la verdad que sí, es importante también que hablabas de este sorteo, ¿no? Y es un momento muy esperado para los cuerpos técnicos. Yo creo que el sorteo en sí pues, no ha traído ninguna sorpresa. Evidentemente, para conseguir medalla hay que ganar a cualquiera y Galicia tiene el privilegio de ser una de las 3 comunidades de toda España que tiene a todas sus selecciones en campeonato. Por lo tanto, María, que se preocupe el resto de territoriales de nosotros y no al revés. Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en el pasado de vuelta y media conocimos un poquito más de cerca a 2 selecciones gallegas y estuvimos hablando con sus seleccionadores y nos estaban pues dando su punto de vista y sus impresiones de cara a este campeonato. Así que hoy vamos a conocer a otros 2. Bueno, creo que la preparación está siendo compleja porque realmente es difícil juntar a todas las jugadoras pues los fines de semana que parecía que íbamos a tener libres, porque la mayoría de ellas pues juegan en los equipos de plata e incluso en División de Honor con el Guardés. Entonces, bueno, está siendo un poco difícil juntarnos. Pero sí que es cierto que bueno, las veces que hemos trabajado todas juntas pues estamos contentas con el trabajo que están realizando. Bueno, está siendo una preparación complicada realmente, a verdad de que bueno, estamos en una categoría juvenil con que os rapaces de estas categorías pues están dobrando partidos tanto con equipo juvenil como con senior. Eso fai que todavía non pudimos completar un entrenamento todos juntos, fai tamén que teñamos problemas de lesión, seguramente moitas delas pola carga de traballo. E depois vai tamén, bueno, pues, outro tipo de circunstancias, e polo tanto, bueno, temos ese hándicap, pero sabíamos de antemán que isto iba a ser así nesta categoría, xa pasará fai 2 anos, non con semellante cúmulo ao mellor de circunstancias adversas, pero bueno, a min gustame ser positivo e sobre todo centrarme naquelas variables no traballo que podemos realmente controlar, non? Bueno, aí estamos, nese proceso. Bueno, el proceso de selección sí que fue a través de visionado de vídeos, también de partidos en directo, y bueno, un poco sí que hicimos al principio 2 entrenamientos en un mismo día, en una misma jornada, para bueno, observar un poco a más jugadoras en directo y darle la oportunidad a las máximas jugadoras de toda Galicia. Sí, bueno, partimos que unha categoría juvenil é un poquinho máis sinxelo, non? Porque os xogadores saben tanto de infantis como de cadetes, pues moi de unha maneira pues
tanto nas seleccións como nos seus clubes, pois hai moita visibilidade por parte deles, por parte dos entrenadores, pero sí é verdade que intentamos ter todo controlado, e por iso, a través dos vídeos primeiro e a través das diferentes concentracións que nos en principio barruntamos un número aproximadamente de 42, se non me falla a memoria, de 42 rapaces, e a partir de aí pois, ir recortando un poquinho hasta quedarnos ahora cos 18 que tenemos neste momento. La verdad es que yo creo que sí, que estamos haciendo un buen grupo y bueno, al finalizar los entrenamientos muchas veces hablamos un poco de eso y creo que sí que están con ilusión de ir a competir, ya que el año pasado pues muchos no pudieron, claro, lógicamente participar por el CESA, entonces, porque no hubo CESA, entonces yo creo que sí que lo van a coger con ganas. Como entendo que non pode ser de outra maneira, porque o CESA é unha experiencia que se vive 1, 2, 3 veces como máximo, polo tanto vexo a todo o mundo moi competitivo para, bueno, entendo que todo o mundo quere estar nesa última lista. Bueno, a ver, igual un poco sí a nivel competitivo, pero bueno, aquí en Galicia tuvimos la suerte de estar compitiendo, entonces pues creo que no se nos va a notar tanto en ese sentido. Tuvimos a varios equipos que han estado en fases finales de Campeonato de España, muchas jugadoras de estas, aunque eran de primer año, pues pudieron participar en ellos e incluso algunas pues en cadetes que ahora son juveniles de primer año, y bueno, yo creo que no nos va a afectar tanto, yo creo que están mentalizadas y con ganas de competir. Sen lugar a dúbidas, penso que perderonse certas cousas o traballo de calidade, o traballo idóneo, pero bueno, a circunstancia que tamén teño que dicir que neste caso os nosos xogadores aquí da Federación Galega, precisamente polo que se traballou o ano pasado polo protocolo físico e deporte galego, pois penso tamén que somos os que mellor parados saímos neste sentido e perdemos menos, se queres, con respecto das autonomías. Joven, Nacho, yo veo estas cosas y digo, venga, cesa ya, que estoy motivadísima. Es que típicos torneos del puente de diciembre, ¿no? Para preparar ese campeonato y los nervios ya a flor de piel. Parecen pocos años, la verdad, María, pero con muchas ganas de visitar Murcia, porque 2 años pueden parecer pocos, pero son bastantes, ¿no? Y ver gente que hace tanto tiempo que no vemos, ¿no? En este tipo de eventos. Pues sí, y bueno, mientras no llega el CESA, Nacho, ¿qué te parece si esperamos a lo grande? Porque es que lo que tenemos hoy en el de Vuelta y Media es que se viene otro programón. Yo siempre digo que son programones, pero es que de verdad que lo son, o sea, se viene. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hoy Así programa que, especial. Sí, yo creo que ya podemos dar paso y ver a quién ponemos hoy de Vuelta y Media. Pues como bien decías, María, pues hoy tenemos a una persona muy especial, un referente en la portería en nuestro país, ADN gallego, ADN rosaleiro. Seguramente que un solo programa no es suficiente para una trayectoria tan amplia, ¿no? Y seguramente, y esto lo voy a añadir yo ahora, que para anécdotas, solo para eso necesitaríamos, María, una trilogía, seguramente, ¿no? Equipos como Teucro, como Chapela, como Octavio, Valladolid, Villa de Aranda y ahora en Cangas han disfrutado de sus paradas y esa sonrisa posterior a esas intervenciones, ¿no? Yo creo que hasta me voy a poner de pie porque esta noche recibimos en el de Vuelta y Media a don Javi Díaz. Javi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás, juvenil? ¿Todo bien? Me duele todo. Me duele todo. Bien. El año de momento está siendo muy bueno y por eso sea mejor. Javi, leía por la tarde algo de Paula que decía claramente te ponía deberes para la tarde con Marco antes del programa. Imagino que has cumplido, ¿no? Perfectamente, ¿no? Esos deberes siempre son míos. En el baño con Marco es cosecha para papi ya siempre.
Bueno, pues ya te digo que primero y antes de nada tenemos un vídeo para ti de nuestro protagonista. Javi es un gran amigo de sus amigos y un jugador espectacular. Javi, no te vayas, que nos queda una noche movidita. Dentro vídeo. Me imagino. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care. In the sky full of stars, I think I see you. I think I see Pues la verdad, Javi, no teníamos las tragadas, no teníamos espacio para poner las tragadas que has tenido en tu vida deportiva y decidimos solo poner estas paradas top. Hay bastantes, seguro. Tú puedes buscar y hay muchas. Y esa foto final, con Marco, espectacular. Yo decía por la tarde en la prueba, es que como siga así, yo ya no sé, pero acaba jugando en la pista con Marco y todo, porque yo ya no entiendo nada. Entonces, seguramente. No. Mira, siempre lo digo, venía para dejarlo de Valladolid y más que nada porque había nacido el niño. Y la verdad, pues, sobre todo mis amigos me decían, no lo dejes hasta que sea consciente de su padre, juega balonmano. Yo creo que ya es consciente, un poquillo ya es consciente y la verdad que lo disfruta más el vestuario, la verdad. Siempre lo cojo, al acabar el partido, lo cojo, lo llevo ahí al grupo, pero siempre me dice, papi, vestuario. Como sabe que allí hay follón, hay música y demás, creo que ya cogió los genes del padre y de la madre. Eso está muy bien. Aparte, toda una vida dedicada al balonmano, Javi, qué menos que hablar un poquito de cuándo y dónde nace esa leyenda de Javi Díaz. Y digo leyenda porque se me eriza la piel y es cierto, y es un adjetivo que te define muy bien, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto, Javi? Pues yo creo que como todos, de rebote, porque yo jugaba al fútbol, todos mis amigos, mis amigos del cole. Yo soy de Rosal, soy de una parroquia de Fornelos, Novas es otra. Yo no fui al colegio nunca a Fornelos, y mis padres me llamaban, no sé por qué, a Novas, y claro, allí era balonmano todo. Mis padres son inmigrantes,
venían siempre eso, pues en Navidades, así y tal. Y mi padre siempre me llevaba al balonmano no al pabellón, a la pista del colegio allí. Y no sé por qué, pues a lo mejor son mensajes subliminales, siempre nos poníamos detrás de la portería. Pues todos, eso, después ya en el colegio, tal, mis amigos, eso, pues jugaban. Yo jugaba al fútbol, bueno, de todo, atletismo, hacía un poco de todo y montaban las escuelas de Novas, pues no tenían, que recuerdo yo, no había base, no había infantil, en la cadete, creo que solo te obligaban a tener juveniles y montaban las escuelas, me recuerdo, aún venía hoy pensando de cómo nos fuimos a vender por todo el Rosal, rifas para comprar los chandas, la ropa deportiva, aparte coincidía también con la excursión de fin de curso, vendíamos cactus y rifas, todo. La gente ya nos llevaban pesados, o sea, íbamos todos en bicicleta por todo el Rosal vendiendo rifas y cactus. Y viene de ahí tomo la decisión de dejar el fútbol, más que nada porque yo con el Sol no nos llevamos muy bien, la verdad, nos llevamos fatal. Y claro, pues empiezo un pabellón y... Aunque en Rosal había pabellón, jugábamos en muchos sitios al aire libre. Dice el padre de Bryce, Rubén González, dice al fútbol, cestazo. Menos mal que cambiaste, ¿no? Y el hijo. Que menos mal también. Lleva mi equipo de fútbol sala y alguno se cree Asensio. Dios mío. O sea que allí en el Rosal el principio fue porque tenemos ahí también tenemos a Pitu. Don Javi Pitu Díaz. Siempre dice lo mismo. No se podrá retirar mientras su porcentaje de paradas sea superior a su edad. Y está advertido. Joder. Sí. Si me pone algún tuit o algún mensaje me manda, pero... Sí, no, ahora se están sucediendo un montón de texto porque, claro... Mucho, claro ya me imaginaba. Que Juan no es un cachondo, y aparece Bryce, ¿no? En escena, ¿no? Que también ya lo estaba esperando. Y claro, que Juan no es un cachondo y dice, se nota en el fubito que jugaba, qué calidad. Es claro, dicen que... Oye, bueno, estaba en la selección provincial e infantiles de fútbol, algo me reía. Iba bien de cabeza, la verdad. Iba bien de cabeza. A nosotros, Javi, en el programa nos gusta mucho conoceros a través de las personas que formaron parte de esas etapas de iniciación en vuestra vida, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues contigo pues un poquito igual. Tenemos que tener en el de Voltemedia a la primera persona que disfrutó de Javi Díaz en esto y al que le debemos pues gran parte, por supuesto, de tu éxito y que a día de hoy estés en el lugar que estás. Don Antonio González, Cholo, buenas noches. Joder. Hola, buenas noches, Javi, me caché la paz, me tienen los pelos erizados, ¿eh? Joder, Cholo. Nosotros éramos los discípulos de Cholo. Los discípulos de Cholo, cuando nos llevaba ya al monte de Francia a correr. Es que venía la frase era, Cholo me hizo un esguince. La respuesta, pisa fuerte y sigue. Totalmente. Enhorabuena por la trayectoria, oye, increíble. Yo sabía que tú ibas a llegar alto, porque te lo veía, pero tanto, macho, tanto. Hay una cosa que me queda, que yo siempre pensé que ibas a terminar en el Atlético Novas, pero bueno, las cosas son como son y la vida da muchas vueltas y es así. Y yo sé que estás cansado, porque son muchos años, No, cansado no, pero bueno, el cuerpo va diciendo basta. Claro. Al día siguiente entrenar, sobre todo para entrenar lo vas llevando, pero los domingos son matadores. Bueno, a ti te hace falta como entreno, Tú yo siempre lo digo. Eso dice todo el mundo, pero cuanto más edad, más hay que entrenar. No, pero yo te digo una cosa. Tú tienes tu esposa que me perdone, pero que tú tienes un romance con el balón. Donde va el balón, estás tú. O sea que la colocación que tienes es increíble. No te hace falta trabajar mucho, Yo lo sé, Algo hay que trabajar, porque si no, con 46 años, la cosa no arranca. Somos como los tractores. Ya lo sé. Yo he trabajado con muchos porteros en el Atlético Novas. Rivera, muchos. Y hay que trabajar. Cholo, tú fuiste el primer entrenador de Javi. Cuéntanos algún dato de aquella época importante. Vamos a ver, yo fui el primer entrenador de Javi porque yo fui el que inició la escuela de balonmano en el Rosal. Entonces en aquel momento lo que había era chicos de 14, 15 años como él,
Y había una serie de amigos y tal, y hicimos un equipo de, no sé si era de cadetes o de juveniles. Yo pienso que era de No, cadetes. yo creo cadetes. Cadetes. Infantil, cadete. Y bueno, eso fue la leche, vamos. Esos jugadores, lo que dice Javi, no salen jugadores porque lo llevan en el ADN. Ahí no hace falta entrenar. Tú llegas un día al pabellón, eres de Novas o de Cercanías y ya juegas a balonmano. Y sigue siendo igual. Yo empecé por eso, con ellos que tenían 14 y 15 años. Después ya empecé con niños de 5 o 6 años. Estuve ahí 15 o 20 años trabajando como un... Pero bueno, no me queda pena, al revés. Yo disfruto con el balonmano. Estaba viéndoos a vosotros y estaba viendo el PSG-Barça. A mí el balonmano es que me vuelve loco. Ya nos lo dijiste. Sí, al final empataron, ¿eh? Al final empataron. Realmente tomar la decisión esa de ser portero es complicada. Nos comentaba antes que evidentemente ya se situaba detrás de la portería Javi, no nos decía, ¿no? Pero como digo yo, la persona encargada de comerse los balonazos de un equipo, ¿cómo le metiste en vena, Cholo, bueno, como le metí a él y a otros, entrenas y vas viendo un poquito. Yo tengo un hijo también que fue portero, que llegó a jugar un campeonato de España. Poquito a poco van metiendo. Tengo otro que es jugador. Y vamos, o sea, trabajando con ellos un poquillo. Nos dice José Luis en el chat. Chof, Javi, siempre puedes ir a jugar al Novas de lateral lanzador. Siempre hubo un brazo, yo voy a añadir, impresionante ahí. No. Ese brazo ya no queda nada, ya te digo yo que no queda nada. Ese brazo no queda nada. Para ser portero, porque yo ya el primer año que lo tuve ya era una cosa increíble. O sea, yo creo que estuvo conmigo 2 años o 3, me parece. Después ya vino Chapela y se lo llevó. Cholo, ¿fue directamente a la portería? ¿Fue directamente a la portería? Sí, fue de rebote. Bueno, estaba solo Roberto, de portero, creo recordar, o Pablo. Sí. Y hacía falta un portero más y dije, bueno, pues venga, me pongo yo. Pero fue de rebote un poco. Pero ya solo verlo en la portería ya te acojonaba, o sea que... tenía cualidades para portería, eso está más claro que el agua, y la trayectoria de él me da la razón. Él tenía cualidades para ser portero de balonmano. De extremo no, creo. No, de extremo no. Acertamos, rápido en 2-3 metros, más acertamos, 20 metros ya me cuesta. Acertamos mucho. María. Sí. Bueno. Esto era el terror de los laterales y compañía, porque para meterle un gol en su etapa de cadete y así era complicadísimo, y acababa de empezar. O sea que a mí ya te digo, no me extraña la trayectoria. Es increíble porque llegar a donde llegó es increíble, pero no, a mí me extraña poco, porque yo siempre lo seguí y para mí es un porterazo como la copa de un pino. Yo lo comparo al del Barça. Al del Barça o al otro, al que se retiró ahora. Es que es así, nada más. Y, oye, Javi si llega a jugar en el Barcelona o en el Atlético de Madrid, bueno, mamá querida. Lo que pasa es que, claro, al jugar en los equipos un poquillo más bajos es complicado llegar a jugar en una selección y así, pero merecimientos, bien sabes, 600 y pico partidos en Asobal, es que eso vamos. En España será el tercero, que yo creo que va a llegar a ser segundo, pero en Galicia es el primero, pero para toda la vida. O sea, ahí no hay nadie que os vaya a tocar, O sea, que va a ser el número 1, pero de por vida. El fan número 1, el que inició a Javi Díaz. Cholo, te tenemos que agradecer muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Hombre, para darle la sorpresa a Javi. También digo, tenemos un gran fichaje aquí para posteriores programas. Esto ya queda escrito en producción. Evidentemente, seguramente que cuando hablemos de balonmano también contaremos contigo algún día. Eso por supuesto. Es mi vida, o sea, no hago otra cosa que ver balonmano en directo, en televisión. Ahora ya no entreno, porque ya me retiré, pero... Muchísimas gracias, Cholo. Gracias. Un abrazo, Cholo. Muchas gracias. Un abrazo, Javi, muy fuerte, ¿vale? A ver si nos vemos pronto por el Rosal. Creo que el sábado nos vamos a ver. Venga, increíble, ¿Sí? ¿Vas a ir allá? Vale, sí. Pues nos vemos. Venga, un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Buenas noches. Gracias, Cholo, gracias. Bueno, Javi, para conocerte
en más facetas que en balonmano, pues también quisimos contar con alguien de esta etapa y bueno, pues él compartió contigo más momentos aparte del balonmano, ¿no? Clase, fútbol. Nosotros habíamos quedado simplemente con Germán Fernández Jimmy, pero me parece que es Germán Fernández Jimmy y sorpresa. Hola, boas. Hombre, Germán. Buenas noches. Que tal, Jimmy? Moi boas. Nada, eu sí quixen acabar de buscar aí unha sorpresa, para darlle unha sorpresa. Temos pruebas de que xogou o fútbol, vamos a... Con nosa capacidade que temos, mira, aí aparece unha de fútbol. Estamos facendo todo cos medios máis, con todos os medios que temos ao noso alcance. E, bueno, eu creo que eu formei parte desa etapa no fútbol, na escola, casi todos eses domingos que ibas co teu pai, eu tamén iba co meu, estábamos todos por aí, iso, impregnando un pouco o balonmano, pero logo encontreime aquí a dous que creo que tamén deberían de estar presentes neste homenaxe, que van a ir aparecendo por aquí con... A ver se sabes Hombre, Óscar y José Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fichado no 85, colega, futbolero. Futbolero. San Gregorio Cividanes. No, escolar. Escolar. Ah. 85. Dábamos ya todo, ¿verdad que ya dábamos todo? Baloncesto, as tardes que eras co profesor, con Xavi, con Freitas, ali xogando baloncesto, hasta que nos botaban a patada do colegio. Salto de longitud, que non nos chegaba casi, non te chegaba. Tamén. O salto da besta no río. Salto da besta, eso sí que era... Bueno, ainda falla. Ainda me doi os hombros. A mí me doi a cabeza, quedeime sin pelo por iso. Sí, no, pero no río. Aquí estamos todos. Óscar, sí. Bueno, os tres estamos para contar. Para ir a Turquía, un viaxe. Bueno, o clima do Rosal no, porque tú casi non estuveste demasiado por aquí, por estas zonas. Fume rápido. Que sempre estuveste por aí neses danzando. Grandes equipos. E nada, no, eu, desde o meu punto, que é un orgullo de haber compartido eses inicios, sempre con unha... Cando nos, ou eu polo menos, aspiraba a poder xogar no Novas en Segunda Nacional, tú xa saltaras todos eses pasos e chegaste a, bueno, a algo increíble, pero, bueno, que é unha cousa que para nós é un orgullo. Envidia sana, que se chama envidia sana. Nada máis que iso. Eu non podo falar moito, porque xa sabes que eu na pitado do camiño, de media volta, como atletismo, e disfrutei tanto no atletismo como disfrutei. Tampouco te foi mal, non? Foi moi ben. Joder, dentro que cabe, sí. Bueno, ao final cada un colleu o seu camiño, foi o que donde mellor se lle deu, ti atletismo. Pero sempre mola ter o coleguita, mira, un colega do Rubio. Nas noites de sol. Sí, porque non é nin Javi Díaz, nin é o Rubio de Fornelos. O Rubio de Fornelos. Javi o Rubio, non hai outro, para nós non ten outro nome, pero de Javi Díaz, pois sí, lémolo na prensa. É posterior. Cuando dice Javi Díaz, todos nos encontramos pensando no Javi o Rubio de Fornelos, ou algo así. Bueno, y lo bonito es que, como decíais, a pesar de que cada uno siguió su camino, estáis ahora juntos, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Creo que tenemos problemas de conexión. Vale, ahora escuchamos, ¿no? Decías que estabais hablando de que cada uno siguió su camino, ¿no? Pero al final, pues lo bonito es que hoy podamos estar aquí todos en el de Volta Media, ¿no? Y bueno, ya que están aquí personas que te conocían, pues antes de dar el salto a lo profesional, ¿no? Que nos contéis así un poquito, a ver, ¿era Javi Díaz así rebelde sin causa cuando era joven? Contanos cómo era. Non podemos falar. Non se pode decir nada porque... Decía Jimmy, foi rebelde con causa toda a vida, non? Decía. Sin causa tamén. Non lle foi a falta nada para ser rebelde. Ni causa ni sin causa. Moitas experiencias moi boas, non sei, de cativos hasta ahora de maiores, que non hai problema. De noite boas son na súa casa.
Sí. Bueno, ahora que a pandemia tuvimos que restringirlo, pero esas noites de Noiteboa son a miña casa, sempre veñen todos a miña casa e seguimos tal, quedando todos xuntos. Quería José aquí, No, estaba nada, aí falando algo. eu compartí con él, pues foi máis unha amistad, bueno, somos de infancia, vamos a ver, somos amigos de infancia de sempre, e bueno, no, daquela ainda estaba empezando a ser así un poquinho traste, pero no. Torcínme, non sei por que me torcín. Sí, sí. Non queda así. Conmigo, a verdad, No que era así. bastante ben, pero... Pues, pero bueno. Desde que te sacaste do Miruchi... Deixei ata o colegio e torcínme. Aí é o que queríamos chegar, que tiñamos outro compañeiro que foi o que o curtiu dos dos extremos, Miruchi, que ainda de ter algún negrón daquela época. Que pelotazos. A altura da entrepierna, sobre todo. E aquel ano me utilizaba nin coquilla, non sabía o que era eso, unha coquilla. Acostumbrouse a parar e desde esa non parou de parar todos os Que maneira de mazar, parecía un pulpo. Pero así como foi porteiro, pudo haber sido francamente lateral. Parada e arranca para diante, digamos, empatados, arranca para diante co balón e A historia foi de outra forma. Manolo Borras, que levaba sempre, bueno, non sei, a súa forma de entrenar, que, bueno, é un dos grandes entrenadores do Rosal, de Galicia tamén, habíanos comentado nun tempo morto que íbamos perdendo, ou que íbamos empatados ou perdendo de un. Entonces, ven o do Lalín, que estaban atacándonos en defensa, e fan un lanzamento que Javi o para e sale botando o balón desde o noso campo hasta o outro e meteuse no gol porque el podía ser ese lateral que falaban antes. Nesa época podía xogar do que el quixera no balonmano, no fútbol, en todo. Aparte que vende genes de ser, para ser un do Rosal, un 89, non? ¿Cuánto? No, 6. Bueno, E agora, só que queda xa ten o 5. Un 86 no Rosal, nese ano, era dos máis altos, non había moitos máis. Un 86 Jimmy, me din desde produción que hai que facer un programa dentro do Rosal que hai anécdotas para dar e tomar. Temos que facer un día en directo, Temos que ir a facémoslo en directo. As que non se poden contar. Claro, eu xa falaba no inicio que facía falta unha trilogía, non? É dicir, para definir ese tipo de historietas, non? Está claro. Pois sí, e mira que non só estudamos, bueno, anécdota de balonmano temos e tal, pero estudamos iso, moi pouco tempo, porque Javi, creo que no segundo ano xa foi... Sí, o segundo ano vos, o primeiro meu de juvenil marchei. Un torneo 16 anos. A Portugal, Esa xa foi boa, Ostras, e iso, bueno, pois quedamos todos aquí dicindo a ver se nos pasa a nos algún día iso. E bueno, algúns conseguimos no balonmano, pois non nunha supercategoría, bueno, xogamos no Novas durante bastante tempo. Sí, eu en segunda nacional, despois un poquinho máis. Sí, eu tuve a sorte de coincidir con moitos bons xogadores, chegar a xogar un ano na B, que para min foi casi como eses 600 partidos que levan a xogar Javi. Bueno, haber conseguido xogar no Navas para min xa foi a leche. Pero iso, sempre tiñamos que tiñamos un alumno aventajado que se había ido con 17 anos, o Octavio, que era algo impensable, hai anos que pudera xogar, xa casi era complicadísimo que un do Rosal xogara no primeiro equipo do Novas, que era moi complicado naquela época, sempre había moi bons fichajes, bueno, era casi impensable. Para nós, iso, o orgullo rosaleiro, que para nós é Javi no balonmano, pois non hai palabras para escribirlo, vamos. Bueno, acordar dos aficionados, que o vou a recalcar na figura de Froni, que creo que é o seu máis fiel seguidor, que, bueno, cando xoga Javi non dorme esa noite, bueno, cas exhibicións que está facendo agora, bueno, está Froni que se sube polas paredes. Oye,
O primer partido de Valenda, o segundo agora que xoguei ali estaba. Veo os 500 partidos que fixen en Valladolid, ali estaba. A verdad que sempre falo con el bastante e tal. E sumo que o calmo tamén, cando hai problemas no máis tensos de resultados, teño que calmalo un pouco porque se me ven arriba rápidamente. Bueno, tamén ten anécdotas de vida, algún partido de Pontevedra que Bueno, chicos, pues nos vamos a quedar con ese... Ahora cambiamos el programa. Hoy no ponemos de vuelta media a Javi Díaz, ponemos de vuelta media o Rubio de Fornelos. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Jimmy, por traernos más sorpresas al programa, más de las que tenemos. Creo que, Javi, que eran necesarios estos dos. Sí. Creo que eran necesarios. Sí, porque ao final... Gustoume convencer... Foi por vos tres, Alfonso, eran así o grupiño que tiñamos, que por eso foi o balonmano, porque no fútbol, Germán, tú e eu non pintábamos nada, pero eu... Bueno, ainda te tivamos pinteirón para diante, que lo que corrías, pues... Claro. Daquela corría. Pues queda pendiente ese programa en el Rosal, lo vamos a apuntar. Así que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos. Gracias a los tres. Un abrazo. Vémonos sábado. Bueno, ya nos acaban de confirmar que das patriología, pero vamos, o sea, de calle. Sí, no, a ver, alguna podría contar. Lo que pasa es que Nacho me conoce un poquillo y a mí esto de las cámaras y tal me tira bastante para atrás, me pone nervioso. Pero yo con un café por medio puedo contarlo a las que queráis. Bueno, pues entonces anotamos qué tipo de vuelta media tiene que ser, un cafecillo por el medio. Sí, sin cámaras, ocultas. Producción, apunta ahí, vamos a organizar algo seguro. Y bueno, pues vamos a seguir con la entrevista y después de la base, de esta etapa que estábamos hablando, ¿no? Das el salto pues más a la élite con Chapela. ¿Cómo te llegó la oferta? Otavio. Tenemos malas fuentes, ¿eh? Primero fue Otavio. Fue donde debuté. No, bueno, tú imagínate llegar un chaval de Rosal, 16 años, a Vigo. Y, a ver, yo de aquella ponía bastante balonmano en la gallega y tal. Y tenía, pues, al Chino, a Carlos Gallo, un montón de jugadores. Y pues, llegar a aquel Otavio y que era un equipo para ascender. Y jugar contra esos, entrenar con ellos. Un ruso en la plantilla. O sea, aquello era para un tío del Rosal, 16 años. Era increíble. Pasar de entrenar 3 días a la semana, 2, 3, a pasar todos los días. Entrenaba juveniles, nos íbamos, Dani Benaches, nos íbamos los dos corriendo para entrenar con el equipo de División de Honor, División de Honor, que no había plata aquella, y aquello para mí fue un cambio brutal. Lo pasé mal, la verdad que lo pasé muy mal, porque ya estaba solo en Vigo en una pensión, y lo pasé mal, la verdad, los primeros meses lo pasé muy mal. Pero bueno, mereció la pena, porque después al año siguiente, ese año subimos a Sobal y al año siguiente debuté y eso queda muy marcado. Jolín, bueno, pues la verdad es que como decías, ¿no? O sea, tú no contabas con esto y de repente te llega ahí esa oportunidad. ¿Cómo lo vive pues una persona tan joven, ¿no? Al final, que te abran las puertas, ¿no? A todo lo que has conseguido hasta ahora. ¿Qué sentiste en ese momento cuando...? Yo sé, a ver, siempre nunca lo digo, pero hay una persona que fue Buraco, José Álvarez, que fue el que me ayudó. Fue el que dijo que no pintaba nada. Es que me estoy poniendo, ¿vale? Que tenía que irme, porque allí no pintaba nada, porque no había tocado techo, tenía que irme. Y fue el que se puso en contacto con Teucro, Otavio, Cangas, y al final tomó la decisión de ir al Otavio. Dice Noemi Gilsanz, que debe de estar también Benaches por ahí. No me creo que fuerais corriendo a entrenar. No, parábamos allí, ¿cómo se llama la calle aquella? Ahora no me suena, saliendo de Balaídos, siempre paramos a tomar unos chipitas. Unos chipitas, unos cosas de chocolate. Porque su marido me obligaba. Si no, no. Pero bueno, eso, que fue... Es un cambio muy grande y sobre todo pues estar solo, porque al final estaba en una pensión o estaba en una residencia, estaba en una pensión solo, en una habitación, comía, cenaba solo. Te imaginas un niño en Vigo, 16 años, no es ahora que hay móviles, no hay nada. Yo tenía que ir a una cabina, llamar a mi madre, pues imagínate todo eso y pues
todo el cambio de estar solo todo el día, solo para entrenar. Y ahí, por ejemplo, Dani Benaches, pues la verdad que me ha hecho una gran mano, porque a veces iba a comer a casa de sus padres y estaba bastante tiempo conmigo, la verdad. Y ahí, pues, me salvo un poquillo él. Bueno, qué bonito, la verdad que, a ver, al final, pues esas cosas son también las que te marcan, esas personas que están ahí en esos momentos, que quedan ahí en el camino, ¿no? Sino no quedan en el camino, pues mira, seguimos siendo amigos, ¿no? y exacto. Amigos bueno, pero muy amigos, amigos de verdad. Como digo yo, amigos son 5, contados con la mano. Benaches es uno de ellos. Bueno, yo ya te digo, Javi, ya te avisábamos que este es un programa de sorpresas. Es un programa de sorpresas, tenemos que pues ir metiéndolas porque ya te digo que todo el mundo quería estar hoy aquí con nosotros y vete preparando. Me imaginaba. Bueno, como les pasa a muchos ahora, pues él era un niño cuando te conoció y vamos a dar paso pues a alguien que estuvo compartiendo contigo pues una de tus primeras etapas y también te siguió hasta la Sociedad Deportiva Teucro, así que hoy también queremos tener con nosotros en el de Vuelta y Media a Javi Carrera. Buenas noches, Javi. ¿Qué pasa, gente? Un saludo a ¿Qué todos. tal, Javichu? Javichu, ¿cómo va? No lo estoy pasando muy bien, la verdad. Ya lo estoy viendo y escuchando. Sabes que a mí estas cosas no me gustan nada. Pero bueno. Bueno, por lo menos nos vemos un poco por las Sí. caras por ordenador, porque queda ahí, tenemos una caña pendiente, ya hace tiempo. O dos. O dos. Bueno, hoy vamos a jugar a la inversa. Siempre solemos preguntarle al invitado, pero Javi Díaz, ¿tú cómo crees que eres en el vestuario como compañero? Y luego Javi Carrera nos va a contar cómo se veía a Javi Díaz en el vestuario como compañero. Vamos a ver. Vamos a ver que en Carrera yo era el capitán en el Teucro. Pero bueno, yo soy, a ver. A ver. Soy bastante vacilón, muy vacilón, y me gusta estar con la coña todo el día. Y soy el que tira del carro al final. Tira del carro me refiero a que tira todo el mundo en todos los sentidos, sea trabajo, sea fiesta, sea lo que sea. O sea, si salimos de fiesta, después vamos a trabajar. Pero, hombre, yo creo que soy bastante vacilón y ahora con los años me estoy bastante vinagres. Pero bueno, bastante vinagres porque veo a los jóvenes que lo que hacen y, claro, no me gustan porque yo he cometido esos errores. Entonces me avinagro viendo, no hagáis eso, que yo ya lo hice. Pero bueno, a ver, cuenta Javichu. A ver, Javi. Ahora bueno, Javi Carrera, claro, porque esto va de Javis. Sí, los tocayos. Bueno, yo la verdad es que tuve mucha suerte, porque cuando yo llegué a Chapela era un pipiolo y la verdad que pues Javi ya era mayor que yo y bueno, era la primera vez que entrenaba con el equipo senior, tal, yo era juvenil y la verdad que bueno, que siempre fue una ayuda para mí, la verdad que congeniamos muy bien y siempre me salvó de alguna. Y luego, demasiado bien. Y luego en el Teucro pues fue igual, yo también llegué también muy pipiolo, donde llevaba unos años y bueno, y la verdad que en el vestuario pues a mí me salvó de muchas, siempre fue un buen compañero, era vacilón sí, pero desde el cariño y desde el amor que nos teníamos porque éramos amigos, ya nos conocíamos de Chapela, ya de otras épocas y la verdad que bueno, para mí fue difícil llegar a un equipo de Asobal siendo un pipiolo y gracias a él pues fue mucho más fácil, vamos, me acoge con los brazos abiertos, aparte de vacilarme un huevo que me vaciló, pero bueno, pero sobre todo buen compañero y mejor amigo y no le puedo más estar agradecido que lo que hizo por mí también, que fue una ayuda, como a él supongo que le pasó en otras épocas. Bueno, y como esto va de anécdotas, ¿no? Igual tienes así alguna historia de estas que se pueden contar, ¿eh? De cuando compartíais equipo juntos. Bof. Pregunta. Yo no me acuerdo ninguna. En Pontevedra, aún en el No, pero mira, yo siendo capitán del Teucro... Yo era más tal, él estaba un poco más asentado, ya tenía una responsabilidad, capitán, y bueno, realmente a mí le salvó pues, mucha salud. Te puedo contar como anécdota, que bueno, aparte de que lo de buen portero que es, que me sorprendió
yo lo sabía un poco, sus habilidades futbolísticas, vamos. O sea, allí en el Teucro teníamos un gallegos contra el resto del mundo, o sea, pues los yugoslavos, los de fuera de Galicia, y aquello eran unas guerras totales, había unas piques brutales, pero lo pasábamos bien, siempre sanamente. Y claro, Javi estaba en nuestro equipo y yo lo veía allí, tan grande, tan tal, y yo, bueno, no he conocido un portero que se le diera bien los pies. Joder, la puta, era mejor tenerlo dentro. Me sorprendió, la pisaba, tiraba, y lo que era un crack al fútbol. No sé cómo cambió de deporte, no sé, y tenías madera. No, fue mejor así. Una de las grandes cualidades, buen portero y buen jugador de fútbol, cómo la pisaba. La pisaba bien. Las bicicletas. Se movía muy bien, la verdad, tenía una rapidez increíble. Javi Díaz, y a ti se te viene así a la cabeza, que creo que antes querías contarnos algo, ¿se te viene así a la cabeza alguna anécdota que hayáis compartido? Que Se me fue el santo al cielo. No le vino nada, dijo. De las que se pueden contar. La verdad que la tenía en la cabeza, se me fue. Estaba escuchando a Javi y se me fue, pero sí que tenía una. Es que yo soy muy malo para las anécdotas. Bueno, por eso tenemos fichajes para que las cuenten ellos, no te preocupes. Te puedo contar que muchas veces que yo estaba ahí escuchando, pues a veces en los entrenamientos y bueno, el mítico Corro ahí, pues el entrenador ahí explicando, tal, vamos a hacer esto, lo otro, tal, tal cual. Y yo muchas veces estaba, pero en la cola, no, en lo siguiente, ahí pensando mis cosas y tal. Y siempre venía ahí, pero que espabila, hostia, tal. Y luego le preguntaba, ¿qué dijo que había que hacer? Joder, Carrera, eres el mítico, ponte allí, tal. Siempre los primeros meses tuyos eran lamentables. Estaba dando cualquier explicación y estaba en la, yo qué sé, en cualquier lado menos allí en el pabellón. Era momento. Es que al final jugando en la derecha, no siendo diestro, tenías tu ramalazo zurdo. Sí, no. Y me acuerdo que me mandabas para allá. ¿Tú qué haces de aquí? Tira para allí que se te las mejoran y que me las tampan. Y desde el izquierdo se las tampaba. Y desde el otro ya le jodía un poquito más. No mucho, pero un poquito más. Nos ponían por ahí en los comentarios, ¿no? Javi es enorme. Yo creo que los Javis son enormes porque tenemos a dos Javis, vamos, que nos ha regalado el balonmano, que hemos podido disfrutar de ellos, de Javi Díaz aún ahora. Yo de ti, Carrera, cuando era más pequeña, ya te digo, que iba al Teucro y había la pancarta de tu peña, que de eso me acuerdo. Y bueno, nada, o sea, decirte que muchísimas gracias por haber, pues, perdido, ¿no? Invertido un poquito de tu tiempo para estar hoy aquí en el De Vuelta a Media con Javi y darle una sorpresa, porque la verdad que nos agrada mucho, pues, haber contado contigo y que estés aquí con nosotros esta noche. Hombre, para mí es un auténtico placer, no solo por haber compartido cancha con una leyenda, como decíais, del balonmano gallego, que será pues el mejor portero, sino de nuestro deporte a nivel gallego. Ya no solo pues eso, compartir cancha, sino pues amistad, porque bueno, al final pues el deporte nos unió como amigos y seguimos lo siendo, y es con lo que me quedo y me llevaré, que es la amistad y el cariño y el respeto y el amor que nos tenemos, porque ya va de largo, y aunque pues pase tiempo y estas pandemias y aún no nos damos mucho, pero vamos, o sea, somos amigos y eso es lo que me llevo de él, porque aparte de ser buen portero, es una gran persona, es un pedazo de pa que vamos, que el afortunado soy yo de haberlo conocido. Así que por muchos años más y espero verte pronto. Me van a saltar las lágrimas ya, Carrerilla. Un placer, Javicho, ya lo sabes, tenemos ahí una quedada pendiente y un placer que pues participar en este homenaje, que espero que bueno, que no sea el último. Pues muchísimas gracias, Javi. Buenas noches. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Nos vemos, Javi. Javi, del Chapela al Teucro, donde militas esas 6 temporadas, teucrista en esta etapa larga, 8 temporadas. Sí. Tenemos los datos. Claro, cambiados, igual son los de Asobal. Igual son los de Asobal. 6 temporadas en Asobal y 2 en Playa. Sí, los datos de Asobal. Teucrista en esta etapa larga y cerca de casa. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, Javi? Si soy algo ahora como portero, es gracias al Teucro. La confianza que me dio Modesto en 8 años fue brutal.
los equipos, todo. Bueno, tuve varias veces para poder marcharme y, bueno, bueno, no voy a contar la anécdota, pero fue, me acuerdo con José Carlos, el presidente, de sentarme en la mesa y decirme, bueno, nos vamos a sentar en la mesa, vamos a discutir y cuando lo levantemos se acabó, somos amigos y tal. Y fue tal cual. Y yo tenía una oferta para marcharme, quería romper contrato y se negó. Y le estoy muy agradecido porque la verdad que tenía razón. Totalmente, tiene razón él. Y él, por eso, a ti lo estoy, pero bueno, yo soy un portero ahora y tan largo es por todos esos 8 años que juego en Pontevedra. Eso lo tengo clarísimo. Y ya decía María que te queríamos ir, que te fueras preparando y que te íbamos a ir conociendo por gente que seguía entrando. Ya te digo que un montón de gente quería entrar, se ven en los comentarios, está parado el tema de comentarios, pero hubo un momento ahí que estaban seguidos los comentarios en el chat, increíble. Una persona que conociste en Chapela, que continuó tu amistad y diríamos que también en las siguientes etapas de las que vamos a hablar y así tampoco podemos perder la oportunidad de saber en boca de personas que son tan importantes para ti dentro y fuera de la pista quién era Javi Díaz. Buenas noches, Super Diego Camino. Bof. Hola, buenas noches. Buenas noches, Diego. Gallo, sabía yo que ibas a entrar, hombre. Buenas noches. Te comentaba que hoy había mucho silencio, ¿no? En un grupo que tenéis, entonces ya sospechaba. Sí, a ver, dije, ya no entrarás. Y no dijo nada, dije, bueno, ahí va a estar. Pero a este no le tengo miedo. Era a otros una mentira, La verdad, Diego, cuéntanos más de cómo es Javi fuera de las pistas, que nos gustaría saber de él. A ver, esto lo voy a explicar mejor. Esas cosas serias, ¿no? Del otro cuidado, las cosas serias durante el día, porque seguro que, imagino que también incluso en aquel bar de Valladolid al lado del pabellón pasaron un montón de cosas, pero de día también incluso, ¿no? Sí, nada, Javi ya Javi lo conozco. Ahí mayor, ya me tocó mayor. Claro. Yo a Javi lo conozco de la época de... Yo llegué a Chapela con 21 años y a jugar. Y bueno, Javi ya jugaba en el Teucro, ya era el capitán del Teucro, como bien decía Carrera, pues bueno, él ya estaba en otra dimensión, ¿no? Pero sin embargo, y algo que lo puede definir muy bien es él siempre ha vivido en Chapela, siempre ha querido vivir en Chapela porque ahí es donde tiene a sus amigos de toda la vida, ¿no? El grupo de 4, de 5, 6 amigos, ¿no? Que son con los que siempre mantiene esa relación, estando fuera, estando en Galicia. Entonces, bueno, pues nos conocimos ahí, de rebote, ¿no? Porque yo jugaba ahí, pero yo jugaba con algunos de esos amigos y nos conocimos ahí. Y luego realmente yo llegué al Teucro porque habíamos jugado juntos, habíamos jugado en contra, bueno... Llego al Teucro y ahí en el Teucro, ya en Chapela, bueno, pues él conmigo siempre se portó muy bien, ¿no? Yo también viví ese momento de estar fuera de casa que antes ha descrito él, ¿no? Y a lo mejor él también se dio cuenta de que no andaba muy bien, de que andaba preocupado, de que, bueno, fueron muchas experiencias muy buenas de las que volvería a repetir y otras, bueno, pues que fueron más complicadas, ¿no? Y él siempre estuvo ahí y eso es lo que a él le define sobre todo como persona, ¿no? Que es una persona que lo da todo por echar un cable, ¿no? Al que está al lado. Luego es verdad que también ha coincidido la vida y nos ha vuelto a juntar yo luego marché a Aranda y luego en Aranda pues luego llegó él y estuvo 3 años, ¿no, Javi? 3 años en Aranda, casualidades de la vida, ¿no? Personales, apareció allí decisiones tremendamente de casualidad. Durante todo este tiempo nunca habíamos perdido el contacto, pero bueno, y luego también de Aranda fuimos a Valladolid también de casualidad. Todo fueron decisiones no previstas, ¿no? En ninguno de los casos. Entonces, bueno, al final, pues sí, hemos podido jugar casi, seguramente unos 8 años juntos. Entonces, bueno, ahí son muchos años, muchas vivencias y muchas experiencias, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que quería dejar claro que a Javi le define sobre todo
esa persona de su núcleo de amigos de Chapela, ¿no? Que también son mis amigos al cabo del tiempo, pero yo creo que es como más se le puede definir, que se ha movido por muchos sitios, pero él conserva un grupo muy fuerte desde hace, pues eso, 25 años, ¿no? 25, 30 años. Esos 20 años, 19, 20. Eso es. Yo os digo una cosa, de si alguien ahora mismo está viendo mal la imagen del programa, decir porque la calidad que hay ahora mismo dentro de la pantalla está muy superior de la calidad que nos ofrece YouTube, como Diego y con Javi, ¿no? Javi, en esa convivencia que has tenido con Diego, seguro que tenéis alguna anécdota juntos también. Sí. Algunas anécdotas juntos, ¿no? Durante el día, así por... Durante el día. Algo que se pueda contar. Es que te lo juro que tengo mala memoria para las anécdotas. En serio. Y lo digo de corazón, soy muy malo para las anécdotas. Soy muy malo, no es que no tenga anécdotas ninguna. Bueno, sí, en Pontevedra, un día, no sé, vendría, iría a desayunar o algo así, me encontré su portal abierto y nada, había un macetero enorme abajo. Y nada, me lo subí y le dije, mira, toma un regalo, una plantita, que nunca te han regalado nada. Pero bueno, un pequeño macetero, no un pequeño macetero que casi me tenía que salir yo de la habitación. Nos dicen ya apareció en mi habitación con el macetero la criatura. Sí. Nos dicen desde producción, ¿qué tal padrino es Diego? ¿Regala o no regala o cómo es el tema? ¿O está muy ocupado? Regala como pases al pivote, igual. Regala. Llegar a portería no llegamos, pues hay que pasar. Ya, estamos con el hombro los dos muy tocados, ya. De ser la edad. El hombro, la rodilla. Hombre, el pelo, todo. Estamos jodidos. No. Esa etapa última en la que estuvisteis también en Valladolid, ¿no? Pues realmente también os siguió uniendo un poquito más, ¿no? Después de lo que habéis vivido años atrás, ¿no? Sí, bueno. Aparte de lo que decía Diego, no fue nada premeditado ni nada, fue por... A mi mujer la cambiaron de oficina, la mandaron a Palencia y todo surgió. No sé si Diego ya lo tenía hecho, lo mío surgió después. Y la verdad que, pues un gustazo, pues yo con Diego estaba encantado en Aranda, irme con él otra vez y tener el apoyo de él allí, al final en Valladolid, y tener el apoyo pues para estar nosotros más cómodos también, pues eso ayuda mucho. De un amigo que está allí, él con sus 3 niños, yo haciendo de canguro algún día, cogiendo al mayor en el cole, entrenando, contándome sus mentirijillas, y no se lo cuentes a papi, yo no cuento nada. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por esta sorpresa a Javi y un placer de que entraras en el programa. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Dale un abrazo. Y un gusto. Hasta luego. Un abrazo, Diego. Dale un abrazo también a Miguel. Beso. Pues así está, de vuelta a media, Javi, cargado de sorpresas. Ya. Uf, es que me abruma tanto tal. Por eso me cuesta hablar. Es que por eso me pongo muy, muy nervioso con las cámaras. Puedo estar hablando con cualquiera, tomando un café horas, pero esto no me gusta nada. Pues venga, vamos a seguir, vamos a liberarte pronto sí. Ahí de esta tensión. De momento va tranquila la cosa. Va bien. Pues nada, bueno, vamos a hablar un poco de cuando llega la hora de tomar esa decisión de irte fuera, ¿no? De Galicia, aunque se nota que tira al norte, ¿no? Cantabria. Sí. ¿Fue fácil tomar la decisión de irte? ¿Cómo surge todo? ¿Qué sentiste en ese momento para decir, pues me voy? Bueno, ese año descendemos con el Teucro y yo la verdad que llevaba 2 años muy, muy, muy buenos. Me surgen dos ofertas, una de Cantabria y otra de Vidasoa. Y creo que tiro por Cantabria, por el mar, creo que tiré por ahí. No fue un tema deportivo o no, pero bueno, tiré por ahí. Y la verdad que, bueno, en principio estaba muy, muy contento, era mi experiencia de salir, ya era con 31, creo, 31 años, sí, creo recordar, 31 años. Pero para mí, deportivamente era un paso adelante
Pero llegué allí y, no sé, me encontré otra cosa, no era lo que me gustaba. Seguramente la morriña, aunque sea hijo de migrante, la morriña, no me encontraba a gusto y no... De las 2 temporadas que había hecho en Teucro, no que había hecho en Santander, no estaba yo ni contento ni nada. Decidí volver a los orígenes, donde quería volver a Galicia. Y surgió OAR, ni esperé a nadie, no esperé si podía surgir Cangas o otra vez el Octavio, Teucro, no esperé nada, surgió OAR y ahí me fui con las maletas. Con los ojos cerrados, quería volver a casa sí o sí. Eso, decíamos también que no tardaste mucho en volver a Galicia, también vuelves posteriormente en Octavio, creciendo al lado de casa, sumando experiencias. Cuéntanos qué te quedarías de esa experiencia en Octavio. En Octavio, bueno, Octavio era volver a donde había empezado, prácticamente. De la mano de Quique, aparte habíamos coincidido en Teucro como él jugando, habíamos sido compañeros, y ir a volver a casa y estar tranquilo, vivo en Chapela, estar en Vigo y volver a ser lo que quería volver a ver lo que había sido en Pontevedra. Tener mis números, ser decisivo, a poder notarme que volvía a valer como portero. Y la verdad que lo conseguimos, tanto el primer año como el segundo. Un equipo, mira, Chupic, Nicolás Perce, toda esta gente, teníamos un equipazo. Iván Festas, Crebatín y compañía. Y la verdad que fueron unos años buenísimos. Aunque con un descenso teníamos grandes equipos. Pero bueno, los problemas eran otros. Y hubo un momento que yo era ingobernable y justo mi mujer estaba destinada en Castilla y hubo que tomar la decisión otra vez de marcharse. De marcharse para dejarlo. Eso lo había decidido en plan, no sé, en 2 días. Dije, la verdad que siempre fui así, tomar decisiones, igual las pensaba muy poco, sin pensarlas, pero bueno, hay que tomar la opinión, lo que toma la decisión, pues se equivoca. Pero bueno, a lo hecho, pecho. Y como son momentos de reencuentros y de seguir hablando con gente conocida y gente que te ayudó, amigos al fin y al cabo, vamos a ver qué liamos aquí ahora en De Volte Media con otro excompañero. Y nada, pues don Fran González, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Corchiño, buenas noches. Francisco. Este fue de los que cuando yo me fui se quedó jodido. Fue el momento que le dije que me iba, se quedó, pero seguro tal, porque yo le he dicho, me voy a seguir, pero fue una decisión en una cafetería. Ni 2 minutos. Dije, me voy. Sigo jodidísimo, no puedo dormir. Por lo mejor que hiciste, haberte pirado del vestuario una puta vez, pesado. Me está emocionando tu entrevista. Porque es otro. Ponía Diego ahora por aquí, dice, hace 20 años esta entrevista no la hubieras dado. Y es verdad. No, ya sabes que a mí nos cuesta esto una barbaridad, pero bueno, ¿por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Y llegado el momento también hay que hacer ya este tipo de entrevistas, ¿no? Antes de los 800, tiene 600, antes de los 800, pues tiene que hacer por lo menos una entrevista de este estilo, porque al final estamos todos aquí entre amigos, entonces no hay problema ninguno. ¿Qué momento vivisteis que os unió tanto a los dos durante vuestra trayectoria? Fran. A ver, yo creo que Javi y yo coincidimos la primera vez en el Teucro. En el Teucro. La primera vez en el Teucro, ¿no? Fue cuando coincidimos y... a ver, ya lo veías el primer día, ya sabías que este iba a dar mucho juego. Ya lo veías. Yo voy a contar una anécdota ya para que luego no me preguntéis, porque... Vale. Yo la primera vez... Tengo prohibidas las anécdotas desde hace un rato. Me dijeron por aquí prohibido. Vale. Ya te cuento yo, no te preocupes. De los primeros entrenamientos, entro en el pabellón de Pontevedra, Javi, aquella tenía un pelazo pelirrojo, rubio, ¿qué cojones? No era rubio ni era pelirrojo, un pelazo de la hostia. Y entramos en el pabellón un sábado por la mañana y veo a un tío subido encima de la mesa del cronometrador, con la coquilla puesta, teníamos música puesta de aquella, pantalones abajo, coquilla puesta y bailando allí con la coquilla puesta, y yo dije, esto no es normal. Este tío no puede ser normal. O sea, pantalones en los tobillos y bailando, el tío encima de la mesa cronometrado.
Claro, Modesto, que era el entrenador de aquella, pues estaba flipando, como estábamos todos, claro. Decíamos, yo creo que esa fue de las primeras anécdotas. Hay millones, ya lo están diciendo, que hay millones de ellas, pero de las primeras anécdotas y cómo conocía a este tío. Digo, este no puede ser normal. Javi. Bien, ¿no, Javi? De las confesables, muy bien. Esta perfecto. fuente, bien, ¿no? Podemos darle, Sí, sí, sí. al final es de nota, ¿eh? No nos creó un problema tampoco nos podíamos unir a alguna de Esa de la coquilla y tal me sigue gustando igual, ¿eh? Aún a día de hoy, antes de los partidos, los 3 o 4 que nos quedamos en el vestuario, sigo haciendo la misma broma, solo con la coquilla, enseñando mis posaderas. Y les sigue haciendo gracia. Va a sacar tensiones, liberar tensiones. Son preciosas. A las 9 de la mañana en un hotel son muy bonitas tus posaderas. También. ¿Qué os quedáis de esos éxitos conseguidos juntos? ¿Cuál es el momento, digamos, más importante a nivel deportivo que habéis vivido juntos? Javi. Yo creo nuestro segundo año con el Teucro, recién ascendido, que éramos la banda de Panete, pues solo se fichó a Igor Gustov y a Juan Domínguez, y nos metimos en Copa del Rey. Estamos hablando de la Copa del Rey de hace 20 y pico años, con los equipos que había. Y que el Teucro hace la primera vuelta y queda séptimo, con fichaje de Igor Gustov y Juan Domínguez, nada más. Nos metemos séptimos en Copa del Rey. Eso, el que ve ahora la Liga Sobal no se puede hacer la idea del nivelazo que había en aquel momento. Entonces, irse a Huerta del Rey, en Pisuerga, en Valladolid, a jugar con el Barça, que lo ganaba todo, y hacerles frente, no sé, 40 minutos, o lo que nos dio la gasolina, y lo que paró Igor, claro. Pero bueno, yo me quedo con eso, del Teucro sobre todo, es ese momento para mí. Sí, quizás. Éramos la banda y para eso. Sí, el ascenso con el Teucro también, que fue una época muy chula, la verdad, porque había un ambiente espectacular en el vestuario. Pero lo que dice Javi, o sea, estábamos jugando contra el Barça de las 5 Copas de Europa. O sea, no estábamos jugando contra cualquiera. Y fuimos allí en los Charlies, que tenemos una anécdota muy buena con Jackie Movis, no sé si te acuerdas, que salía Jackie Movis del baño y nos dijo, ¿qué hacéis aquí? A Juan Domínguez. Sí, le dijo a Juan Domínguez, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Que desde aquí jugando una Copa del Rey vosotros. Claro. Sí. Yo he de decir, mira, porque todo el mundo dice, ¿no? De las anécdotas de Javi, no sé qué. A ver, él sigue jugando porque hay un trabajo de cuidado detrás. No es porque él se ve vídeos como un machaca, o sea, ve vídeos. Bueno, ahora no sé, pero antes lo hacía. Veo poco ya. Analiza. Veo poco. Sí, bueno, he vuelto a ver un poco más porque cada vez son más jóvenes y no conozco a nadie, entonces veo un poco más. Ese es el problema. Pero hay mucho trabajo detrás. No es solo, no, es que se colocaba bien, no. Yo, que fui compañero suyo de habitación, fuimos compañeros de habitación, lo veía con el ordenador, ahí viendo partidos. Eso me lo Otavio, pero es que en el Teucro viajaba con la mochila con el VHS y las cintas, con mi carpetita de lanzamientos. Sí. Es que, a ver, 600 partidos o 600 y pico no se consiguen así de un día para otro. O sea, hay que currar y Javi curraba mucho. Luego la noche también curraba, pero por el día también curraba. Ahora poniéndome en serio, mi problema, yo creo que ha sido toda mi vida, es la fachada que me he puesto yo. En plan, cachondeo, bla, 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 bla. Y eso, la imagen que doy, posiblemente no es lo que parezca. Pero bueno, he sido así y no voy a cambiar ahora. Pero sí, es un problema que puse, y eso te lo he hablado con alguno, que ha sido un problema para mí, solamente. Ponerme esa fachada de fiestero, de todo. Pero bueno, yo puse que lo que hacía después, no sé yo, bueno, o Frank y los compañeros sabían lo que hacía. Y pues, seguramente me ha perjudicado. Pero bueno, mira, posiblemente con esa fachada pues he llegado hasta con 46 años jugando. ¿Quién lo diría? Sí, al Ni final mis mejores pensamientos. Nos escribía también Ire Garcés, qué grande es Javi. Nos dice Pincho Dalín, un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Pedro Alfaro, grande como persona y deportista. Yo creo que también nos está sorprendiendo muchísimo todo lo claro que tienes esas partes de la historia, Javi. Es decir, lo tienes muy presente, ¿no? Realmente.
la historia. Sí, lo tengo presente y sé cuándo me equivoqué y cuándo no, y las decisiones que tomé, las que me he equivocado muchas veces, pero las tomaba y me daba cuenta a lo mejor al momento que me equivocaba, pero bueno, pues ahora he tomado esta decisión y tiro para adelante, es lo que hay. Y la frase de es lo que hay es lo que llevo prácticamente toda mi vida. Es lo que toca y es lo que hay. ¿Que no me gusta? Bueno, pues a tirar para adelante. Soy un privilegiado. Llevo desde los 16 años haciendo lo que me gusta. Un puto privilegiado. Yo tengo amigos que van a trabajar y no les gusta. No les gusta el trabajo. Y yo me levanto todos los días, llevo al niño al cole y me presento ahí en el entrenamiento más contento que un cuco. A vacilar al primero y a dar un golpe a alguna pesa por ahí. Pero es así. Muchísimas gracias. Ahora porque antes currabas. Ahora porque ya te vas relajando un poco más. Pero no te digo, Frank, que curro, yo creo que curro igual bastante más ahora que antes, posiblemente. De joven al final, con 25 años, pues tocas dos cositas y el cuerpo va ahí, pero ahora o trabajas o la cosa no va. Nos sale en el chat una pregunta que nos dice, ¿cuál es, te va a comprometer quizás, cuál es la mejor afición de los equipos que estuviste? A ver, no puedo decir ninguna, todas, pero sí que el otro día no sé qué, Faro Atlántico me preguntaron y sí que les contesté que los últimos 10 años había sido también lo mismo, un privilegiado, porque he jugado 3 años en Aranda con pabellón lleno, 2.800, haces 3.000. El primer partido a Sobal aquello fue increíble, no entraba ni un alfiler. Valladolid lo mismo y eran Cangas, pues mira qué decir. El otro día en León, que habría 250, 300 personas en Puente, gente con sus familias que van a ver al Cangas. Increíble. O sea, mis últimos 3 equipos ha sido increíble. Pero bueno, Teucro, Chapela en su momento álgido de Asobal, el Otavio, y lo mismo, me quedo con todas. Pero la verdad que sí, las últimas 3 han sido increíbles. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Las anécdotas del curso del Nacional las vamos a dejar para otro día. Tenemos algunas. No, voy a decir una. Cállate. Es que venía en el coche y dije, joder, me van a empezar a preguntar cosas porque yo cuando conduzco me vienen tormentas de ideas. Y me acordé de un compañero nuestro que nos había dicho que tenía toda la habitación llena de pizarra, como pizarra. No sé si os acordáis. Pues dije, voy a tener que pintar el coche con pizarra porque a mí las tormentas de ideas me vienen en el coche. Ya sabes quién es Nacho, ¿no? Sí. Ya me quedó grabada. Esa anécdota del curso, no me quedó nada más del curso. Sí, pero eso está me quedó. Claro. Está claro. Doy fe que no te quedó nada más del curso, eso damos fe. No. Y la frase de Manuel Laguna, el balonmano en los bares, en la barra del bar. Ese es muy bueno. Ahí, ni más ni menos. Correcto. Esa, ni más ni menos. Fran, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros y que hacéis un programa espectacular, la verdad. A la Curichita, cuídate. Gracias, Francisco. Chao. Qué memoria, tío. Increíble. Lo flipo con la anécdota. Eso es hace poco, Nacho. Tampoco... Bueno, ya, pero yo no me venía a la cabeza tampoco, ¿sabes? Pero me quedó. A ver, me quedan maldades. O sea, las maldades me quedan todas. Las otras anécdotas y tal, soy muy malo. La verdad que soy muy malo. Pero las maldades, lo que me choca así, digo, joder, eso me quedó. Y te lo juro que iba para Cangas, voy a tener que poner aquí una pizarra en todo el coche porque las tormentas de ideas las tengo en el coche. Bueno, pues nosotros vamos a seguir y vamos a hablar un poquito, ¿no? Pues también de Villa de Aranda, Valladolid, también como previas a tu actualidad, ¿no? Al Cangas. A mí me gustaría saber, Javi, ¿no? ¿Cómo vive un jugador de balonmano estos cambios, ¿no? De un club a otro, ciudades distintas, compañeros nuevos, otros sistemas de juego, otros entrenadores. ¿Cómo es esa fase de adaptación? Tú que has vivido unas cuantas, ¿no? Tanto, pues, cuéntanos un poquito, ¿cómo se vive esto de dentro, ¿no? Porque al final siempre estamos viendo fichajes de un lado para otro, pero ¿qué vive un jugador cuando le pasan estas cosas? Yo creo que te puede afectar más cuando eres joven. Te puede afectar. Yo cuando ahora mismo en mi etapa,
cambio por trabajo de mi mujer, cambio, pero tampoco son con 36 años, tampoco no me afecta mucho. No me afecta mucho porque soy un jugador con experiencia y dale, bueno, los entrenadores, pues intentas aprender de todos un poco, porque al final esto es seguir aprendiendo. El otro día alguien me preguntaba que se ha mejorado con el tiempo y yo le dije, pues con 36 años creo que cambié hasta cosas mías de parar y sigo cambiando, me sigo fijando en otros porteros, sacando cosillas que posiblemente a la mitad no las pueda llevar a cabo ya por físico, porque ya no me da todo, me da la cabeza, pero el cuerpo ya no va. Y demás, pero bueno, yo creo que esas cosas de los cambios afectan más a la gente joven al final. Yo ya tengo un pozo de años jugando, de entrenadores y demás, que esas cosas pues prácticamente es pretemporada, saber lo que piden de ti, lo que tienes que dar y prácticamente nada más. Y bueno, ya nos estabas contando antes, ¿no? Una de esas fases de tu carrera, ¿no? Cuando tenías pues ahí medio aparcado el balonmano, surge que te vas a Burgos sin equipo y bueno, surge esa oportunidad, ¿no? Y al final, gracias a eso, quizás sigas pues jugando a día de hoy, ¿no? Sí, lo que contaba con Fran, eso fue verdad. Eso fue me senté con Javier, presidente, me dije que me iba sin... Mi mujer no sabía nada, tomé la decisión, me voy y a lo que surja, no, bueno, por deudas, por todo, ya que aquello era ingobernable y me voy, aparte que ya llevaba un año fuera y estábamos viajando todos los fines de semana y era un sin vivir. Me voy y sin nada, me surge, me llama Zaragoza también, para meterme en otra, como estaba, no lo veía. Y de repente pues me llama Diego Camino, le digo, oye, mira, que igual subimos, desaparece Portland, ¿qué te parece? Y yo, mira, si pagan al día, voy, si va a haber problemas, no, porque vengo de una situación muy, muy difícil y no me voy a meter. Ya que menos mal que fiché en Aranda, porque gracias a ellos estoy jugando a día de hoy, si no lo hubiera dejado sí o sí. Pues nosotros también le damos las gracias de poder seguir disfrutándote. Seguramente. Javi, habéis vivido de todo, ¿no? Muchas alegrías. Esta temporada, evidentemente, es espectacular, pero también mucho sufrimiento, ¿no? En estos 3 últimos años, mejor que nadie, pues hablar de las victorias está bien, pero lo de estar luchando para salvar sin extremis toda la temporada, ¿cómo se vive ahí en la cuerda floja esos últimos partidos que desde fuera todos estamos mordiéndonos las uñas? ¿Cómo se vive desde dentro, Javi? Bueno, yo la verdad que pues llevo prácticamente pocas veces he luchado por títulos, es decir, ninguna. Prácticamente siempre he luchado por abajo. Entonces, a mí, no sé, debe ser la salsilla, no sé, a mí me gusta ver, me gusta estar todo el año ahí, ves ahí y tal, pero bueno, se sufre porque es entrenar todas las semanas, jugando al límite, jugando en un alambre, sabiendo que si pierdes, pues tienes otra semana más y volver a pelear y hasta el final. Y pues yo creo que las más duras que he vivido yo ha sido el año pasado con la pandemia. Cada vez que nos hacíamos un test, eso era una lotería. No sabías si te metían en casa, que no. Encerrarte, salir, volver a entrar, partidos aplazados. Y los últimos 2 meses, el abril y mayo, eso fue brutal. Partidos aplazados jugando prácticamente sábado, miércoles. Buena plantilla, totalmente no, jovencísima, sin experiencia. Experiencia sí, pero no en esto de estar ahí abajo en el alambre, pues fue muy dura para el vestuario. Yo creo que hubo, bueno, tanto plantilla como entrenador, Nacho, han hecho un máster, sin pagar por él. Porque estos 2 meses ha sido brutal. Y aunque ya puedes pensar que ya no había ninguna sorpresa más, porque quizás la hora ya nos decía que a lo mejor ya íbamos a ir acabando, pues no. También queremos agradecer a todo el mundo. Ni te imaginas, como decía antes, el montón de gente que ha querido entrar, que ha querido estar presente. Quizás hayas batido un récord de toda la gente que realmente quería entrar y quería colaborar en el programa, ¿no? Pero cerramos ya el tema de sorpresas con Dani Cerqueira. Buenas noches. Buenas noches. Hombre, Daniel. Hombre, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hacía días que no te veía. Sí.
Bueno, yo creo que ahí también de esos últimos partidos también puede contar un montón de cosas Dani, ¿no? Que también vivió directamente esos partidos al final, ¿no? En Cangas, ¿no, Dani? Sí, como decía Javi, al final el año pasado fue un año complicado por muchos aspectos, sobre todo por el parar, el entrar en casa, el partidos aplazados. Pero bueno, en Cangas durante muchos años supimos jugar con eso, jugando abajo, en el barro, y no iba a ser menos que lo quitamos adelante el año pasado. Los dos tengo una anécdota, algo que me llamó un poquito la atención. Los dos del Rosal, los dos jugando al balonmano toda la vida, podría decirse, y justo os presentó tu mujer, Mi Javi. señora esposa, sí. Un año antes de empezar juntos, tirando a 2010, el mundo nunca deja de sorprendernos. Os decía que no os habíais visto casi en la vida, no os conocíais, ¿no? Sí, bueno, yo sabía de él y eso. Yo por la tele. Por la tele. Bueno, ¿Quién era? Sí, pero poco más. Y surgió por Paula, mi mujer, que nos presentó. La verdad que sí. Seguro que esos vestuarios hacen piña y seguro que habéis tenido pues un montón de cosas. Yo pienso que es el momento también de que podáis definir algún momento en el que el momento deportivo quizás que más os ha unido, o el momento deportivo que realmente os define en vuestra trayectoria juntos. Dani. ¿Dani? Sí, ahora. Sí, ahora, nada, el momento que deportivamente os puede definir un poquito, ¿no? Porque esos vestuarios unen, al final tuvisteis una trayectoria también juntos. A lo mejor hay algún momento deportivo que une más que otros. ¿Tenéis algún momento deportivo que pueda definir esto? Yo cuando fui para el Otavio, él estaba allí, él me cogió como uno más, me adoptó como si fuera su hijo. Y bueno, el Hipólito nos unió mucho. Con Montávez y varios así. Éramos un par de ellos que, bueno, hacíamos el tercer tiempo en el Hipólito de semana. Bueno, y a mí... El primer año más. El año de la beca ascendimos y luego estuvimos el año de Asobal y estuvimos años en el Otavio, juntos. Bueno, y como decía, a mí me gustaría que contaseis a las personas que nos están viendo una historia que nos han chivado y que Dani la pudo vivir en primera persona. Así que, Javi, si te digo temporada pasada, Nava y Despertador, ¿qué anécdota nos puedes contar? El pijama de Nacho Moyano. El pijama de Nacho Moyano. Nada, que nos metieron como régimen militar aquello, parecía, bueno, un Algarve, nos metieron. Y bueno, pues a liberar tensión, aparte íbamos allí para intentar sacar los puntos, porque no estábamos jugando la vida, y había que liberar tensiones de la noche anterior, porque había sido entre la cena, la llegada, donde nos metían y demás, pues había que liberar tensiones y nada. Como el único que había hecho la mili he sido yo, pues nada, una corneta por todas las habitaciones y que se levantaran. A grito pelado, claro. Dice bueno, ya nos motivan por aquí, ¿eh? Compañía a las trincheras. A las trincheras. Hay un vídeo por ahí, Como el pijama de Nacho, por cierto. Nacho dice, porque Nacho nos dio libertad para juntarnos a las habitaciones y dice, ¿y quién me mandaría a mí dejar las habitaciones libres, que se juntaran como quisieran? En una habitación estábamos los que podíamos hacer más movimiento, en otros tranquilos, había Nacho y algún jugador. Y bueno, entramos en todas. Bueno, entró él con la cosa. Yo creo que esa noche y la siesta no dormimos nada. Nada. Prácticamente. Dani, como buenos habitantes del Rosal, Javi mejora como el buen vino. Sí, a ver, ya decía él, al final entrena más. Yo el año pasado viajábamos y cuando teníamos habitaciones libres íbamos juntos siempre, los dos a la habitación. Yo llegaba y me echaba a dormir. Él se quedaba hablando solo muchas veces y luego me decía, ¿te quedaste dormido? Yo, sí, me quedo dormido. Y él se quedaba hablando solo un buen rato conmigo y yo dormido. Y luego en la siesta yo descansaba o me echaba a dormir también y él se ponía a ver los vídeos. Eso significa que hay un trabajo detrás, que no está ahí por casualidad, que entrena, que se pone al gimnasio y trabaja más que muchos jóvenes.
que lo ves entrenar y acabar el trabajo de gimnasio y tiene la cabeza roja como el día que le pegó Dutra el pelotazo. Igual, es un tomate, igual. Entonces, al final, no está ahí por casualidad, no está ahí porque se sabe poner, no está ahí porque trabaja, porque hay un trabajo detrás y se mantiene. Con 46 años que estés en ese nivel, no es casualidad. Entonces, de eso, aparte de que él hace un vestuario, une el vestuario muchísimo, tiene un trabajo detrás enorme. Vaya palabras, Javi. Buf. Muy buenas. Pero mira, la verdad que lo que dice de la siesta me ha pasado con todos los compañeros, porque Diego Camino llegaba, y es que no era decir ni buenas noches, ya es que empezaba ni cambiar la tele, estaba durmiendo. Me he elegido siempre malos compañeros de habitación. Eran todos. Ni uno. Madre mía. Bueno, Dani, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por colaborar con nosotros como siempre. Siempre estamos por ahí intentando. Y la verdad es un día también especial para Javi y además los dos del Rosal. Qué mejor momento, ¿no? Gracias, Dani. Gracias a vosotros. Dani. Muchas gracias. Chao. Bueno, hasta me emociono yo, Javi. Yo entiendo que tú estés emocionado porque... A mí no me cuesta mucho, la verdad. No me cuesta mucho. Pues ya somos... Yo soy de lágrima fácil, la verdad. Y bueno, vamos a ir ya entrando pues en la recta final de la entrevista, ¿no? Y lo vamos no, a ver... no. Sí, bueno. Ya... Si me están viniendo anécdotas ahora, imagínate. Sí, bueno. Joder, yo creo que ya queda firmado hoy el 2.0, ¿vale? tendremos otro de vuelta media con Javi Díaz. Pero vamos a ir hasta a esta recta final, pues como empezamos nuestro programa con el resumen de competiciones, hablando de Asobal y de la gran temporada que se está marcando tu equipo, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto desde dentro del equipo del Cangas? Hombre, pues después del año los 3 años de Nantes, parto de la base que este equipo, no, es la primera vez que lo digo, es un equipo de autor, es un equipo de Nacho. Está hecho a medida. Ha fichado a quien él quería, cómo, cuándo y nos ha puesto a trabajar a todos. Vamos todos a lo mismo. El año pasado más o menos se hizo, pero bueno, con temas de pandemia y demás, pues nos costó, pero en los últimos 2 meses jugamos a un nivel muy alto. Aquí cayeron Logroño, yo soy muy malo para resultados, fechas y demás, pero bueno, cayeron equipos muy fuertes ya en Gatañal, la recta final. Y este año hemos prácticamente la misma plantilla con 3 retoques y seguimos funcionando a un nivel muy alto. Un nivel muy alto que partidos, por ejemplo, como el del Sinfín, que jugamos mal, no estuvimos bien en defensa ni en ataque y lo sacamos. Y lo sacamos con nota alta. Entonces eso dice mucho del trabajo. Y el trabajo que hace Nacho con todos es, voy a repetirme, brutal. Pero es así, es un equipo de autor. Y la verdad me alegro porque yo le he pasado con pandemia, le decía a los jóvenes que no, es una pena que no disfrutaran de Cangas con el pabellón lleno y demás. Y solo esta primera vuelta es una gozada, Lo de León el otro día igual. En casa prácticamente estamos llenando todos los días, desde que se puede. Y es una gozada. Si nos falta algo, es que nos llevan en volandas. Y eso no hay dinero que lo pague. Y sobre todo para los jóvenes. Después del año pasado, la temporada que sufrimos, que vivan esto porque es lo que le va a quedar para el futuro. Siempre te queda lo mismo. Anécdotas, camisetas y amigos. Es lo que te vas a llevar de balonmano. Y esto pues es una cosa muy bonita. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿no? Que cuáles son las claves, ¿no? De esta temporada, pero creo que es que ya lo has dicho todo. O sea, Sí, hay mucho trabajo detrás. La verdad que yo soy de los primeros en llegar al vestuario. Está yo Nacho trabajando y tal. Estoy ensalzando. Me va a tener que pagar algo por... Le va a subir el caché. Pero es verdad, la frase es un equipo de autores. Está de su mano. Todo lo que nos pide se lleva a cabo y los resultados están ahí. Y la clave son los últimos 2 meses de la temporada pasada y este inicio. Se está notando que es un trabajo muy grande detrás y cuando se hace lo que él nos pide, el equipo funciona.
Bueno, dice Juan Quintas que no tiene, que tiene el ramalazo este cachondo, dice, si vas a jugar igual, joder, deja de tirarle flores, ¿no? Es decir, el Capi ahí está, vamos, que está ahí dándole forma mañana. Mañana, el lunes ponemos una reunión para hablar de pesas o algo así, de cambiar algo así. Ya lo entienden ellos. Esos son los jóvenes que le están tirando a Juan y Juan lo pone. El resto no es capaz. Ay, pullitas. Y bueno, esta temporada, ¿no? Aparte, pues has entrado en el grupo de jugadores que más partidos han jugado en la Liga Sobal, ya lo fuimos diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? ¿Qué te mantiene con tanta ilusión temporada tras temporada? Lo acabas de decir, ilusión. Ilusión porque estoy haciendo mi hobby. Para mí es un hobby, me pagan por ello. Y jugar hasta los 46 años, pues, ¿qué quieres que te diga? Con 46 años o tienes mucha ilusión y muchas ganas por esto, por la pelotita, o si no, no... O levantarme, o... Yo siempre digo a los jóvenes, no puedo entender que con 19, 20 años llegues al vestuario y te estés quejando de tal... O sea, nadie te ha mandado estar aquí, nadie te ha puesto una pistola. Vienes aquí porque te gusta esto. Cuando lo dejen, se van a arrepentir de esos momentos de no disfrutar del vestuario, del fubito, de reírte en el fubito, de pues pegarle un colleja a un compañero pues se ha despistado. Todas esas cosas que te da el vestuario, la pista y todo, los viajes, todo. Hay que disfrutar todo porque son años, esto se va. Y pensar que tengo 46, bueno, si juego uno más 47, aún me quedan hasta retirarme, trabajar en algo que no me va a gustar. Es así. Yeah. Es que voy a hacer algo que no me va a gustar y aún me quedan años de cotización. Así que, pues mira, voy a disfrutar esto hasta lo máximo. Hasta que pueda, me quieran y el cuerpo y todo me deje. Y mi mujer, que se me olvidaba. Antes de pasar un test rápido que tenemos siempre en estas entrevistas, Javi, hablabas de gente joven y yo ahora te pido realmente, pues nos gustaría que nos hablases un poquito de la figura de portero, muy poquito, que dieras 2 pinceladas y consejillos a todos esos niños y niñas que sueñan con llegar algún día a donde ahora estás tú. Al final es trabajar y que te guste la posición. Yo para mí el que mejor ve el balonmano es el portero, tanto en defensa como en ataque. En ataque está descansando, está viendo todo y en defensa lo veo desde atrás. Para mí es la posición más bonita. Es un puesto muy determinante. Los grandes equipos, la columna vertebral es un portero, un central y un lateral derecho. Eso tengo más claro que para mi gusto. Y que nada, es trabajar y trabajar, entrenar y sobre todo disfrutar. Sobre todo cuando eres joven tienes que disfrutar. Disfrutar de lo que haces. Después llegarás, no llegarás. Es que todo el mundo no puede llegar, es imposible. Es imposible. Es como quien va a la universidad y no sé cuántas clases puede haber en una ingeniería. No todos van a ser ingenieros, es imposible. Van a llegar, pues X, pues en balonmano, en todos los deportes, no pueden llegar. No todos podemos llegar, es imposible. Llegarán X. Yo también podría querer jugar en la selección española, pero no, hay gente mejor que yo. O llegar a jugar lo que decía Cholo en el Atlético de Madrid, no, había gente mejor que yo, había más dinero y podían fichar a quien les daba la gana. Entonces, lo que toca es disfrutar y tener ilusión por lo que haces, porque al final es lo que te vas a llevar. Yo se me olvidaba una cosa de preguntarte, Javi, y no quería irme sin acabar sin preguntarte. ¿Tienes pensado dar el paso para el tema de...? Vale. No, ya sé lo que vas a ya lo sabía. A ver. Porque yo quería que tú... No lo veo. El paso entre Con Nacho lo hablo bastante y no lo veo. Y te voy a decir, no lo veo porque los últimos, no sé, 10, 15 años he visto, claro, gente con quien he jugado contra o tal. Y he visto jugadores que se han convertido en entrenadores y que les ha cambiado la cabeza. Sinceramente, le ha cambiado la cabeza, en plan que veo cómo tratan a los jugadores y tal, y yo, pero tú te das cuenta de lo que habías hecho antes o lo que te ha pasado a ti cuando eras jugador y decías, esto no está mal hecho, no se puede hacer esto a un jugador. Pues entonces yo es que no, tengo miedo de pasar al otro lado y que me pase eso. Entonces prefiero no entrar. De aquí a allá Dios dirá, pero realmente estoy en el otro lado, al lado oscuro. No lo veo porque es un trabajo. Yo te digo, Nacho, los anteriores que tuve o todos los tal,
es un trabajo brutal y de momento, pues, voy a decir, los jugadores somos egoístas. Los jugadores ya entrenamos de lunes a viernes, jugamos el sábado, nos vamos para nuestra casa y suena todo. El entrenador es autónomo, trabaja todos los días. Es que trabaja todos los días. Acaba el partido y tiene que estar preparando el siguiente y demás. Y no lo veo. No te digo que entrenar a niños así, sí que me gustaría, porteros o así, pero profesionalmente no, porque la verdad que son horas, ¿no? Somos muy cabrones. Somos muy cabrones y egoístas y no. Y como me sé todas las trampas, pues como ya tengo 46 años y me sé, cuando ellos vienen yo ya 20 vueltas, entonces me sé todas las trampas, no aguantaría de que me estuvieran toreando, entonces no. Por eso que igual por la edad me estoy avinagrando o algo así. Entonces no lo veo. Niños sí, bueno, tienen maldad ninguna y seguro que te diviertes más. Creo yo. Pero bueno, de aquí a allá, pues de momento no lo veo. Sigo en este lado que se está mucho mejor. Bueno, y vamos a pasar a nuestro test rápido. No sé si ya viste algún de vuelta y media donde lo tenemos hecho. Así que yo te voy a ir diciendo un equipo, una ciudad, ¿vale? Y me vas diciendo pues la primera que se te venga. A ver si te mojas, porque mira que nos cuesta que la gente se moje. Siempre hay ahí... Hay cosas que no. Es una película así, vamos mal ya. No, película no tenemos. Pero bueno, vale. la apunto ahí que se puede incluir, ¿eh? Así que nada, venga, vamos allá. Un equipo para ti. Ya empezamos. Un equipo para mí. Buf. ¿Dónde he jugado? No, a ver, puedes decirnos pues un equipo que te guste, que te haya encantado siempre su filosofía, que te hayas, no sé, sentido identificado, aunque no hayas jugado en él. Yo, el Teca de la Champions, porque fui a verlo a Braga, el partido de ida fui a Braga siendo un niño, justo el año de ese Teca me encantaba. Yakimoy, Dushevay, Nesterov, no sé, Luisón, Juan Domínguez, Reñones, todo aquello, Urdiales, un equipazo, Olson. Sobre todo Olson porque era de Olson y Mirko Basic eran mis ídolos, entonces por eso. ¿Una ciudad o un lugar que para ti? Yo Chapela, donde vivo, aunque soy de donde soy de Rosario y nunca, siempre, pues me siento orgulloso de donde soy, pero bueno, es donde vivo y estoy muy a gusto. ¿Un referente? Como jugador. Tengo siempre dije Mirko Basic y Olson. Stefan Olson también, me gustaba mucho. Un entrenador. Como porteros, Olson y Basic. Y ahora un entrenador. Cuidado. Como dice Juan, que me voy a jugar seguro, esa la puedo eliminar. Oíste, no puso nada más. Lo dejaste planchado, no puso nada más. No, igual Sandra le tiró las orejas y le metió en cama ya, que va siendo hora. Bueno, diría Modesto Augusto porque fue el que me dio toda la confianza en el Teucro, todo lo que soy ahora, yo creo que fue donde me hice, fue en el Teucro, como toda la experiencia que siendo era un chaval, un crío, la experiencia que cogí en el Teucro, pues, y los minutos y todo lo que se me dio, yo creo que fue Modesto, que fue quien confió en mí en todos esos años. 6 años con él, pues mira, casi nada. Una canción. Sunday, Bloody Sunday, de U2. Joder, igual, ¿ves? Igual que Raúl Entre Ríos, que también nos dijo U2. Ah, lo dijo. Pues no, mira, vi casi toda la entrevista, pero eso... No dijo esta canción, pero también dijo que le molaba U2, ¿eh? Sí. Va de estrellas. Somos más o menos, casi de la misma quinta, más o menos. ¿Una comida? ¿Comida? Eso la sabe todo el mundo. El pollo asado de mi madre. Volvió a aparecer, ¿eh? Juan Quintas, ¿eh? Pidió permiso. Sí. Y un sueño que te quede por cumplir. Un sueño. Jugar hasta los 65. Estábamos pensando en 800, claro. María y yo en la prueba por la tarde estábamos pensando en 800, imagínate. No, mientras haya salud, pues mira, que vaya todo bien, disfrutar de mi hijo y poco más. Tener salud, ya es bastante. Bueno, pues hasta aquí el de Volta. No. Tranquila. Va a ser que no.
Aún nos queda un as bajo la manga y para terminar este programón en mayúsculas, así que tenemos una última sorpresa de despedida. ¿Estás listo? A ver. Vamos allá. Bueno, Javi, de parte de todo el equipo, enhorabuena por toda tu carrera deportiva y sobre todo por esos 600 partidos y muchas gracias por todo lo que nos estás dando este año, sobre todo en el juego y en tu gran sabiduría. ¡Vamos los 600! Qué grande, es lo que me aguantan, Sobre todo por las mañanas, porque claro, mi hijo duerme poquillo, la verdad, de ser como el padre. Y claro, yo llego allí súper activado y esto es a las 9 de la mañana, a lo mejor algunos se levantaba a las 9 menos 20. Entonces yo súper activado y los reviento a todos. Bueno, ellos te daban Tienen paciencia. Has dormido poco toda tu vida, claro. Eso, tú sí. No, dormía la siesta. La siesta. Ellos te daban la enhorabuena a ti, pero la verdad es que hay que darle la enhorabuena a ellos por juntarse todos sin ti. O sea, toda la plantilla sin Javi Díaz. A ver cómo la liaron para que no te enterases. Eso fue un jueves que voy al fisio, que soy el primero. Saco ticket, soy el mayor. El jueves voy al fisio. Misterio resuelto ya. Sí. Seguro, digo yo, no sé. O alguna mañana, que yo los miércoles por la mañana no voy. Eso fue un miércoles por la mañana. Sí, porque si está Nachín, que Nachín se suele escaquear de entrenar menos que yo, tenemos una competición, a ver quién entrena menos. Y si está Nachín, estaba en el vídeo, sería un miércoles por la mañana. Cuando dice Bryce está cuestionando esto, dice que te equivocas. No sabemos muy bien cómo es el tema, pero dice Bryce que te equivocas. Que dice que no. Bryce con la toalla puesta, qué raro. Estaba en el vídeo, cierto, es verdad. Sí, con la toalla puesta. Es verdad, sí. Un influencer como Bryce que sale con la toalla puesta. Tenía que enseñar los abdominales esos que tiene. Es nuestro influencer y chico guapo del vestuario. Pues ahora sí, Nacho. Ahora sí. No, ahora no, ya está. Yo, de verdad, feliz, porque de verdad que teníamos todos y todas muchísimas ganas de tener esta entrevista contigo por la trayectoria, por todo lo que has dado al balonmano nacional, todo lo que has dado al balonmano gallego, toda esa gente que te ve todos los fines de semana. Para nosotros es un placer tenerte en el programa, Javi. Para mí lo mismo. Muchísimas gracias a todos que han mandado mensajes, a los que han pasado. Y no sé qué decir, abrumado estoy. Y a mí esto, ya lo he dicho varias veces, me cuesta mucho. Hablar en directo y cosas así me cuesta mucho. Y hablar, se me atraganta la voz. Y nada, agradecer a todos por todo, por este cariño y por todo. Y vamos a dejarlo en 600 y poquitos, que me va a dar. Voy a acabar con el tacatá, yendo al Gatañal. María. He de decir que Nacho y yo teníamos así como preparado de despedida, ya que ellos decían a por los 700, nosotros teníamos el a por los 800. Lo teníamos claro. Ahí, como... Este año no estoy diciendo nada, porque si no, como me vacila todo el mundo, pues no digo, no, lo voy a dejar. Digo una frase de preparador físico que teníamos en el Teuro, de Puga, las notas en mayo. En mayo, cuando den las notas, pues decidiremos. Me sentaré con mi señora esposa y a ver si la engaño. Y negociamos con Paula, a ver cómo... Primero negocio yo con ella y si alguna tal, la mando a hablar con Óscar y con Nacho, la mando a ella. Va a ser mejor así. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. La verdad que... No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Súper agradecidos. Ha sido un de vuelta y media súper mágico, cargado de emociones, de sorpresas, de talento, de qué decir, que dejas al balonmano gallego sin palabras. Y hoy he de decir que tú nos has puesto a nosotros de vuelta y media. No, muchas gracias a vosotros. De vuelta y media, pues vosotros a mí. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Nada, a vosotros. Un beso. Pues Nacho. Una semana más. Sigue. El balonmano no para. Y nosotros lo ponemos de vuelta y media. Buenas noches. Hasta la semana, buenas.